Suscríbete a la Panterita. ¡Alta prueba! El Ciclón, con mayoría de juveniles, se valió de los penales para vencer al Gallo de Mallorquín y pasar a la siguiente ronda de la Copa Paraguay. Debut serio. Olimpia pasó sobresaltos con su equipo estelar. Logró triunfar 3-2 ante el Colón de J. Augusto Saldívar y dejó con el ceño fruncido al DT Gutiérrez en su primera vez. Mala pata. La sanidad aborigen informó la peor noticia para Miguel Benítez, que tiene rotura de ligamentos de una rodilla y se perderá el año. El puntero busca también relevo para Marcos Cáceres. La jornada de miércoles puso en cancha a los grandes de nuestro fútbol en Copa Paraguay. En Juan León Mallorquín, por penales, avanzó Cerro Porteño tras vencer al General Caballero local. Rodrigo Popi Muñoz fue la figura. Retornó tras la lesión sufrida a comienzos de temporada, detuvo 2 penales y convirtió el suyo dentro de la tanda. Uno siempre quiere estar adentro de una cancha y jugar, pero bueno, se lo quiero dedicar a mi señora esposa, a mis hijos, a mi mamá, que está pasando por un momento de salud, que tuvo un golpe ahí, nada grave, pero bueno, que se recupere pronto. La verdad que felicitar a los muchachos que hicieron un gran partido. Se nos dio la oportunidad de jugar en Copa Paraguay. Bueno, uno tiene que tratar de demostrarle al técnico que estamos ahí, que estamos a la orden cuando nos toque, apoyar a los compañeros que están jugando. Ahora el fin de semana tenemos una final. Y felicitarlos a todos de vuelta, que hicieron un gran partido. Horas después, en Barrio Obrero, debutó Álvaro Gutiérrez como entrenador de Olimpia. Fue con victoria 3-2 sobre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. El decano se instaló en octavos de final, ronda en la que medirá resistencia. Fue un partido muy difícil. Yo creo que el equipo rival realmente entregó todo en la cancha. Nosotros creo que con lo que más me quedé fue con la actitud del equipo. Que realmente nunca dio una pelota por perdida. En algunos aspectos, en algunos momentos del juego se vio algo, creamos ocasiones, que eso era algo importante para nosotros, y concretamos algunas también, pero creo que necesitamos mejorar todavía mucho, ¿no? El DT uruguayo reconoció que aún necesita tiempo de trabajo. Y hoy, la verdad, hoy hicimos un táctico caminando, porque teníamos que jugar hoy de noche, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Igual, ya te digo, necesitamos un poco más de rodaje para agarrar, por lo menos, tener los conceptos más claros y que salga un juego un poco más fluido, ¿no? Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC aquí en 800 del Dial, como siempre, como todos los días, en este día jueves 16 de septiembre del 2021. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo te va? Hola, Chipi. Un cordial saludo para toda la audiencia de Unión FC. Libertad contra Guaraní de Trinidad, Olimpia Resistencia. Los dos emparejamientos confirmados para los octavos de final de Copa Paraguay. Y Cerro Porteño va a medir al ganador de Sol de América, Rubio Ñu, que jugarán entre sí el siguiente miércoles en cancha de River Plate. Bueno, ¿quién debería estar? A ver, obviamente que Olimpia está último en la tabla y tiene mucho por recorrer. Está mal formulada la pregunta si quién debería estar más preocupado por el partido o por los partidos de ayer. Olimpia ganando con mucha justeza frente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, y Cerro igualando y ganando por penales frente a uno rival más duro, de hecho, hoy puntero de la intermedia. Entonces se dan las dos cosas, que el rival era más fuerte el de Cerro, y que Cerro hoy está en un mejor momento a 2 días de pelear la punta del campeonato. Pero ¿qué partido te dejó más
inconforme, Jota, si fueses ojeador de un equipo grande? ¿Puedo decir algo entre ¿El de paréntesis? Olimpia contra Cristóbal Colón o el de Cerro? O sea, ¿quién no pudo sacar la ventaja que tenía que sacar? ¿Puedo Nico, decir algo entre paréntesis? ¿cómo no? Una percepción desconfianza que tengo a esta altura. ¿Cuál es? ¿Cuál? Los Garcetes van a pedir que haya público. Ahí nomás se cierra ya paréntesis. Resistencia. Ante Olimpia. ¿Cuándo va a tener otra posibilidad de recaudar? El resultado ayer de Resistencia fue bastante extraño. 8-4. No, pero ya sé, pero... La plata nomás. Pero ya que tocamos el tema nomás. Pero hay esa diferencia. Sí, era entre paréntesis. Pero nomás. ese es un resultado que no suele darse en el fútbol. Eso nomás, no. Hay una diferencia. Más no puedo agregar, Ayer pero... ganó 6-3 el City contra el Leipzig. No, pero en estos partidos, ¿sabe por qué hay esa diferencia? Porque son equipos de... Pero 8-4. Pero hay esa diferencia, son equipos de ascenso y es partido único y hay un momento que se abren. Claro que es raro, muchos goles fueron, pero puede pasar. O sea que de repente en esos partidos así llegan esos 60, 70 minutos que el otro equipo que se desarmó ya no sostiene el ritmo. Dentro de todo Resistencia no es de primera, pero tiene muchos jugadores mejores formados y te sacan esa ventaja después, ¿verdad? Ya que te embarré la cancha, Chipi, y Federico hizo peor. Cierto. Perdón, Chipi. No, por favor. Son temas interesantes. Sí, la principal molestia del equipo mexicano es que ya pasaron casi 3 años del pase de Cecilio Domínguez al cuadro de Avellaneda y hasta el momento los argentinos no han abonado las cuotas que acordaron. El título, América ingresó a FIFA queja contra Independiente por Cecilio Domínguez. Bueno, Jota, ¿quién tuvo que haber hecho más? ¿Olimpia o Cerro? Olimpia. ¿Por qué? Porque Cerro jugó con la totalidad del plantel que tiene. La totalidad del plantel que tiene Cerro es de lo dijo Chiqui el otro día, 60% de chicos de la casa. Son juveniles. Se enfrentó a un equipo que tiene un 100% de jugadores que vinieron para subir. Posiblemente jugadores que por un pelito no estuvieron en primera. O no se mantuvieron en o no se mantuvieron. Hubo muchos por un pelito, por falta de clubes. Si teníamos 16 clubes en primera, ese plantel estaba en primera. Entonces vos decís, Auche fue figura durante todo el torneo, hoy no es titular. Benítez, sí, el central, Benítez es el volante central, el capitán. Sí. José Benítez. Fernando jugó de lateral. Fernando era de Luqueño. No, ese jugó de lateral, que es un jugador de primera. Vera es el otro. José Vera. El volante. Bueno, Vera el capitán, o sea, es un jugador de experiencia. Luis Fernández Montiel jugó. Montiel te maneja los partidos, ¿verdad? Teo fue la diferencia, primero por izquierda, Mareco que jugó un poco más adelantado como carrilero por derecha, son jugadores hechos. El Clementino el Acuña que jugó arriba igual que Clementino, son jugadores que si vos querés, claro, como son esos jugadores potentes. A ver, permitime, Jota, los saludo a Luis Fernando Cáceres y seguimos charlando del tema. Luis, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Chipito, ¿bien? Bien, Luis, ¿y vos cómo estás? Todo tranquilo. Bueno, ¿qué análisis haces del partido de ayer? Te vimos allí jugando, habrá sido importante para vos este partido, estos minutos. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? No, muy bueno, buenas sensaciones, ¿verdad? Después de casi 2 meses volví a jugar un torneo, a competir, ¿verdad? Que es lo más importante. Y ahora a seguir, ¿verdad? A seguir sumando minutos y a seguir esperando la oportunidad, ¿verdad? Claro, sin dudas, porque además, bueno, estabas como que esperando esa chance en el equipo de primera división. Tuviste en su momento y lo hiciste muy bien, a mi gusto por lo menos. Pero bueno, ahora queriendo recuperar esa posición, ¿te diste cuenta de algo esta semana con el profesor? Si te va a tener en cuenta, si vas a estar ahí. No, obviamente yo volví recién a lesión, creo que voy a ganar confianza de a poco, seguir peleándola como siempre lo hice y esperar la oportunidad que si el profe quiere contar conmigo voy a estar siempre. Sin dudas, Luis, ¿el partido de ayer se complicó más de la cuenta? La verdad que sí, estuvo muy duro. Después de mucho volvimos a sentir ese partido como antes, ¿verdad? Yo particularmente lo viví en la intermedia, ¿verdad? Que vengo hacia ahí, ¿verdad? Fue un partido muy duro donde hubo patadas, hubo de todo, ¿verdad? Por suerte pudimos clasificar, que era lo más importante, ¿verdad? Y sumar minutos para mí, ¿verdad?
Luis, hubo cierta pica ahí entre ustedes y los jugadores del rival, por lo que mencionaste de las patadas y de todo lo que pasó, ¿o eso quedó allí dentro de la cancha? No, eso queda ahí dentro de la cancha. Después, al salir ahí, un intercambio de camiseta, nos saludamos todos, ¿verdad? Pero en la cancha siempre, ellos, la oportunidad de ellos era esta, ¿verdad? Mostrarse y van a dejar la vida como todos los jugadores que quieren, ¿verdad? Eso. Y no quedó en la cancha y terminó ahí. Luis, ¿crees que hubiesen manejado mejor ese segundo tiempo con la diferencia de 3-1 para no llegar hasta el final con ese resultado muy justo? Y creo que tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo para tratar de hacer más los goles, ¿verdad? No se pudo dar y en el segundo tiempo teníamos que tratar de hacer esos goles de Mocarla, ¿verdad? Pero el rival también se plantó, se puso fuerte y nos quedamos con el 3-2 que nos ayudó para clasificar. Luis, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, contento con tu recuperación, porque todos sabemos de que sos de los centrales que le va a dar frescura al fútbol paraguayo y necesita continuidad y esperemos de que ahora la pueda tener. ¿Ya pudieron tener alguna charla con el profe, con la zona defensiva, con cerrar más el equipo, con lo que él quiere, o todavía fue todo grupal? ¿No hubo todavía un mensaje directo a qué es lo que va a querer en este semestre? Y fue más bien todo grupal todavía a mí particularmente todavía no se acercó a hablar nada, pero ya le habló al grupo, ya como te digo, o sea, lo que él quiere, ¿verdad? Lo que él quiere que cómo nosotros juguemos, ¿verdad? Ya estamos en claro de a poco, ¿verdad? Y eso, tratar de hacerlo eso en la cancha ahora. Y sobre eso, viste que nosotros miramos de afuera, tenemos que comentar también mucho los partidos y lo importante es entender la idea de los entrenadores. ¿Hay un mensaje distinto a los que venían trabajando? ¿Hay algo que te llamó la atención? Porque cada entrenador tiene lo suyo, ¿verdad? De ese mensaje que tiró ahora. ¿Cómo va a jugar? Obvio, cada entrenador tiene lo suyo, ¿verdad? Creo que no va a cambiar tanto la forma en que veníamos jugando, solamente tratar de ser más seguro ahí atrás, ¿verdad? Para no arriesgar tanto en algunas jugadas, porque nosotros tenemos que salir siempre a proponer, presionar alto, y eso creo que no va a cambiar tanto. Saúl, sé que no te... ¿qué digo? Luis, sé que no te corresponde, ¿verdad? Pero ¿supiste cuán grave fue la lesión de Saúl o no? Creo que no pasó a mayores todavía, creo que ahora se va a hacer su ecografía, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera no sea tan grave, ¿verdad? Pero le está persiguiendo la lesión a ustedes, se turnan parece, ¿verdad? No, y cuando está difícil, ¿verdad? Yo estaba saliendo de una, después volví a otra y ahora ya he enfocado, mentalizado y 100% seguro ya, ¿verdad? Vamos a ver cómo va eso y tratar de ganar la confianza, que es lo más importante. Pero lo tuyo fue un golpe, ¿verdad, Luis? ¿Que te pisaron o que fue algo en el pie? Lo mío fue una luxación en el empeine, que fue en el partido contra Guayeña, que en un salto solo yo me caí y pisé mal. Luis, el partido del lunes frente a Nacional es una final para ustedes. ¿Qué partido te imaginás con respecto a cómo juega el equipo Albo también, el equipo de Hernán Rodrigo López? Obvio, va a ser un partido muy difícil. Creo que lo estamos empatados en el acumulativo, ¿verdad? Y eso va a ser un partido muy difícil. Todos los partidos que jugamos contra Nacional siempre son difíciles porque el técnico de ellos también tiene una manera de juego más o menos similar a la que nosotros manejamos, ¿verdad? Y va a ser un duelo muy lindo, ¿verdad? Y ojalá nosotros llevemos la victoria. Correcto. Bueno, Luis, un abrazo, gracias por este tiempo, muy amable. Dale, gusto. Luis Fernando Cáceres. Tenés en breve lo que decía Álvaro Gutiérrez, el técnico del Olimpia. Y vamos al análisis del partido. Como te decía, Olimpia tuvo que haber hecho más en el partido. Era el que más estaba obligado a sacar esa diferencia que sacó, digamos, ganó por un gol. Pero se le complicó. ¿Jota? Un jugador del fútbol inglés que hace poco transferimos me dice que para octavos de la Copa Paraguay ya habrá público. Sí, lo confirmó. Que ya confirmó Michel. Michel ¿Sí? Sánchez días atrás, sí. Ya bueno. sé quién es el informante. Goleador. Pero sí,
El martes pasado confirmó Michel que para esta ronda no va a haber, pero la sí para los siguiente sí. octavos de final. 20% de la capacidad del... Igual, del estadio. ¿dónde se va a hacer Olimpia? Y si Resistencia pide va a ser en el Defensores del Chaco. Sí. ¿Cuándo va a tener más posibilidades de recaudar? O Cancha de Cerro, que entra más gente, entonces el 20% es más pero grande. No van a poner en Cancha de Cerro, no creo. Defensores sí. Sí, pero ese dinero creo que va en un alto porcentaje para la APF. No sé si los clubes reciben algo de la recaudación. No, era que los locales hacían porque justamente era el premio. Claro. El premio que no existe era la recaudación, que iban a juntar algo de ahí. No sé si el 100%, no pero... ¿Cómo era? Pero... Yo recuerdo que una parte importante de la recaudación iba, o no sé si para los clubes o para el local, justamente porque la APF, al no disponer de premios económicos para este campeonato, lo que hacía era de los beneficios económicos era ceder el tema de la recaudación. No sé en qué porcentaje, no recuerdo bien, pero eso habíamos charlado el año pasado o antepasado cuando empezó la Copa Paraguay. De eso estoy seguro, ¿no? Ya hace 3 años. No, para mí es miti-miti, porque con la APF. Con los dos clubes. Los dos clubes, porque sí. es campo neutral. Sí, algo así era, los dos clubes. Claro, no podés llevar, no hay local ni visitante ahí. Sí. Así era, mitad y mitad, algo así, porque recuerdo que era una compensación ante la ausencia de premios económicos de la APF en esta competencia. Jota, ¿querés ampliar lo que estabas diciendo? Sí, me parece que lo de Cerro y General Caballero termina siendo en el análisis, vamos a decir, de cómo llegan, porque Cerro tiene que ganar la General. Pero Cerro al poner juveniles como que emparejó el partido. Pero no puso todos los juveniles, puso no 4 o 5 de experiencia porque no era un partido para jugar con juveniles. Lo que pasa es que el plantel de Cerro es ese. No es que tiene más para decir, bueno, dejó grandes en el banco. Ese es el plantel de Cerro. Esos son los jugadores que están para potenciar o para... De hecho pasó en la Copa, faltaron los volantes centrales y jugaron Bobadilla y Wilder, ¿verdad? Y Cerro llegaba en una situación que armás el partido en la semana previa al partido, sabiendo de cómo te fue llegando tu equipo titular y quiénes están disponibles para ir a jugar como paralelo. En cambio General Caballero ya tenía la programación hace un mes, 15 días, 20 días de poder entrenar en el paralelo. Ese equipo a lo mejor en la práctica jugó juntos ya hace 2-3 semanas, porque el otro es el que viene jugando en el equipo titular, entonces entrenan. Entonces hay una diferencia ahí que te empareja. Si vos marcas el ritmo de primera tenés que pasarle por arriba, pero no siempre se puede marcar ese ritmo. Por eso digo que a Olimpia quedó más incómodo, porque el examen de Olimpia era cerrar el arco y Colón te hizo 2 goles. O sea, viene un técnico nuevo con un problema de Olimpia que es que le están haciendo muchos goles. Ahora, ¿cuál de los dos equipos tuvo mayor motivación por enfrentar a Cerro o a Olimpia? No, yo creo que los dos, pero había una diferencia entre Colón, es más amateurismo que lo de General Caballero, es casi profesional, son jugadores que ya vivieron ese tipo de partidos. Sí. Y no solo eso, ahora están viviendo una etapa semiprofesional. Ellos están de ganadores, su vestuario es de ganador, y los jugadores, Montiel estaba ahí, o sea, vos mirás el nombre de Fernando Benítez, debutó con Cerro en cancha de Cerro, un Cerro Luque, Chicha Centurión era el técnico y le hizo debutar, y fue figura en ese partido, o sea, hay jugadores que... Ya tiene otra jerarquía. Claro, el chico Armó al que no le conozco, el lateral que jugó, no sé si fue o no su primer partido, después todos ya habrán jugado con Cerro alguna vez, Clementino no sé, Teo tiene clásico contra todos estos chicos que jugaron ayer, Teo jugó toda la vida, si es la inferior de Olimpia. O sea, el Mareco fue mundialista, ya jugó con Libertad también, jugó en varios equipos de primera, todos tienen este tipo de partidos ya como experiencia. Lo de Olimpia digo en el sentido que Olimpia marcó diferencia en los primeros minutos, que era lo que tenía y después se cayó otra vez. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el profe. Seguramente eso es lo que le deja disconforme, porque marcó la diferencia Olimpia. Solamente que después cuando Colón se jugó y se fue al ataque, le lastimó a Olimpia y eso es lo que Olimpia tiene que corregir, ¿verdad? La parte defensiva. Encontró en la buena pegada de Miranda un recurso para golpear el equipo de J. Augusto Saldívar, porque de hecho él marca el descuento y a través de un remate suyo llega el otro descuento, el segundo, que al final termina complicando a Olimpia, porque recuerdo así a la pasada 2 o 3 tapadas de Olveira, no fueron tapadas con pelotas que iban al ángulo, pero pelotas que iban al arco por lo menos. Te llegó. Sí, llegó, entonces Olimpia termina... Es bueno Olimpia termina casi pidiendo la hora, prácticamente. Dentro de lo que cabe el término, Olimpia
Olimpia sufrió más, por más que Cerro haya llevado la definición hasta los penales. Creo que hasta era lógico que General Caballero, por ser un equipo de intermedia y por ser el mejor de esta categoría, le haga más partido a su rival, comparando con Cristóbal Colón, que también pelea por el ascenso, pero está en una categoría inferior. Sí, por eso digo lo y de eso Cerro. se notó. Cerro termina siendo un buen partido y sacando diferencia contra un equipo que te podía ganar. El choque iba a ser cómo te gana un equipo de intermedia, pero mirar nombre por nombre y la situación de los que están en Cerro, y podía pasar. Y termina ganando con una gran mayoría de juveniles, pero entre los juveniles Fernando Romero, era jugador de primera. Adrián Martínez, los dos Bobadilla y Wilder jugaron Copa, o sea, ya están ya en el proceso ya soltaron. No sé quién es nuevo, y Franco jugó mucho ya en primera. Enzo. Sí, pero sin duda Olimpia tenía la mayor responsabilidad. Otra cosa es enfrentar a Roque Santa Cruz, verla ahí de cerca. Algo ya es una impresión distinta para cualquiera, ¿verdad? Creo que por el momento, por el rival al que enfrentó Olimpia y por los nombres que puso en cancha, es como que la mayor exigencia la tenía Olimpia. Sí, claro. Claro, por eso el que menos técnico nuevo, tranquilo sale es Olimpia. Si Cerro perdía, iba a ser una derrota. Además, que por supuesto no se toma de buena manera, pero al final iba a ser, bueno, perdiste contra el mejor de la intermedia. El sustento iba a ser, claro, la falta de experiencia iba a ser el sustento, no el mal nivel. En cambio, Olimpia cayó. Además a mí, por exagerar nomás, me asustó cuando vi el banco de suplentes de Olimpia. Pensé que iban a estar por lo menos 6 juveniles ahí. En un momento en la cancha estaban en la cancha Mendieta, Derlis González, Roque y Camacho. Estaban los 4, estaba Mendieta, Camacho, estaba Mendieta, Camacho, Roque y Derlis. Si no me equivoco, estaban los 4 al mismo tiempo en la cancha en un momento del partido. El único chico era Ayala, que es de Cerro, que fue a Olimpia. El único Zárate, pero Zárate estaba en campo, o sea, lo eligió a Zárate para jugar. El que ya viene jugando. Claro. El que fue expulsado es el lateral fue expulsado, ¿verdad? Vargas, cierto. Vargas también era el otro joven. Vargas que sí debutó. Sí. A diferencia de los otros. Creo que entre quienes presentó Olimpia fue el único debutante. Él venía jugando en intermedia y lo volvieron a estirar con la salida de Alan y ¿quién es el otro lateral que salió? Salazar. Que hoy está lesionado. Y se lesionó Salazar, sí. Entonces lo volvieron a estirar porque él era titular en Resistencia. Bueno, vamos a hablar de... ¿Tenés lo de Álvaro Gutiérrez? A ver, escuchemos al técnico de Olimpia. ¿Qué explicaciones daba? A ver. Fue un partido muy difícil. Yo creo que el equipo rival realmente entregó todo en la cancha. Nosotros creo que con lo que más me quedé fue con la actitud del equipo. Que realmente nunca dio una pelota por perdida. En algunos aspectos, en algunos momentos del juego se vio algo, creamos ocasiones, que eso era algo importante para nosotros, y concretamos algunas también, pero creo que necesitamos mejorar todavía mucho, ¿no? Profe, quizás lo mejor de Olimpia se vio en el primer tiempo, en esos cambios de frentes, en esa posesión que tuvieron por momentos. Sí, creo que sí, pero la realidad es que no pude todavía trabajar un día en campo tácticamente con intensidad, porque bueno, después del partido del domingo tenía que recuperar a muchos y hoy, la verdad, hoy hicimos un táctico caminando porque teníamos que jugar hoy de noche, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Igual, ya te digo, necesitamos un poco más de rodaje para agarrar por lo menos tener los conceptos más claros y que salga un juego un poco más fluido, ¿no? ¿Hay tiempo de trabajo para preparar el partido de lunes, profe? Y por lo menos un poquito más de tiempo va a haber, porque hoy es miércoles, tenemos jueves, viernes y capaz que el sábado podemos trabajar con un poquito más de intensidad, ¿no? Porque van a tener que recuperar algunos de los jugadores que seguramente vayan a repetir de aquí y bueno, recién dentro de 2 días vamos a poder trabajar con un poquito de intensidad. Esperemos que mostremos una mejor cara. Igual yo estoy contento por el resultado, porque ya con el resultado del clásico del otro día a manos de Quique y ya llevan 2 victorias, que eso da confianza y era lo que queríamos nosotros, ¿no? Obtener
3 puntos rápidamente. En lo personal, ¿qué significa debutar con una victoria en Olimpia? Bueno, debutar en Olimpia y con una victoria es algo que para mí, de chico, siempre veía al Olimpia cuando salía campeón de América y eso, y siempre lo vi como un equipo grande de América y lo demuestra su trayectoria, entonces para mí es un gran orgullo. Bueno, ahí está Álvaro Gutiérrez. Habló de un partido complicado y demás, brindó explicaciones, pero era un equipo al que Olimpia tenía que haberlo superado de forma más contundente. Ahora, ahí pregunto, Jota, ¿ya es el técnico o son los jugadores? No, los jugadores siempre son, pero los jugadores cuando andan bien es porque el técnico le hace andar bien, y cuando andan mal... pero 2 días de trabajo tuvo no técnico. Importa, pero Ilandaida cuando agarró era una máquina en la primera vez, ¿te acuerdas? Bueno, pero vos mismo diste la explicación del por qué el equipo venía bien, ahora viene mal. Y no le dio en el ojo, esta vez no le dio en el ojo porque Olimpia en los primeros minutos fue mejor y le marcó mucha diferencia. Sí. Ahora, parecía que iba a ser un partido J de 6-0, de 5-0, de 7-0. Lo que no le dio en el ojo es el sostener el ritmo. Por eso yo sigo insistiendo el gran trabajo de Orteman y muchos se enojan. Pero Orteman fue entre todos los entrenadores que pasaron el que más insistió en el recambio de frescura. A Olimpia le falta correr hacia atrás. Esa frescura de correr hacia atrás. Hoy todos nos vamos a volver locos con el volante central que juega muy bien a la pelota. Zárate. El central, Adelio, el volante central, que juega muy bien. Pero hoy Olimpia necesita, hoy decía de la mañana, un Víctor Quintana. No necesita un talentoso, porque tenés Richard ahí. Y vos lo que necesitas es un perro de la frescura, lo que era Rodrigo en su gran momento. Richard Sánchez tenía más técnica que Rodrigo, pero terminó jugando Rodrigo, porque Rodrigo era el que cubría ese espacio que queda en un equipo ofensivo cuando ataca. ¿Cómo lo viste a Richard, J? Debió ser expulsado. ¿En qué jugaba? Para ese partido no, Nico. Para ese partido no. Si jugaba como primera con el VAR y como jugamos, sí, porque ascenso, ahí te dijo Luis Cáceres, patada se juega otro ritmo. Pero lo que hace Richard es último recurso, el delantero se escapa y el de atrás le empuja. Último recurso. Así se estaba jugando. No, pero una patada de frente sí, yo diría, pero el de atrás le empuja la espalda y le echa cuando ya iba para enfrentar al arquero. Podía tirar afuera, podía atajar al arquero, podía caerse, 1000 cosas podía ocurrir. Pero, es último recurso. Él se refiere no a la violencia de la acción, claro, sino a que era el último jugador. La calificación de la falta. Sí. ¿Qué jugador? Cosa que no me está viniendo. Ah, ya. Durante el primer tiempo. Pero no se cruzaba nadie, Nico. No. Ayer justo en el partido de PSG Brujas se salva de la roja uno del PSG que pierde la pelota de Paredes. Sí. Paredes pierde la pelota en la mitad de la cancha. Así un error técnico, era para mal, se le revisa y agarra uno del equipo rival. Y justo le agarró nomás a Marquinhos, creo que él le dio el pase a Paredes, justo corriendo para atrás. Porque si él no estaba corriendo para atrás, era roja. Ya tenía amarilla para más. Claro, pero como él estaba corriendo, no tenía amarilla. Para mí sí. Paredes, no, ahí ligó la amarilla. Ahí liga la amarilla él. Pero como Marquinhos estaba corriendo para atrás en ese momento y casi a la misma altura y podía acercarse. Como que era cobertura. Fue amarilla. Si él no hacía ese movimiento de ir para atrás, era roja. Claro. O sea, no hay cómo eludir a la roja en esa posición. Ahora recuerdo lo que decís de Richard, Nico. Qué lindo ejemplo diste el PSG. Viste los problemas que tienen cuando... ¿Cómo va a tener que acomodar Messi y Neymar en el 4-3-3? Pero tienen que jugar con Smoking, tienen que jugar ellos ahí unos cuantos. No, pero no es fácil. No va a acomodar. Yo te digo que no va a acomodar. Una maquinita, No va a acomodar. Va a cambiar el sistema tarde o temprano. En su torneo le va a alcanzar, la primera fase en algún momento le va a alcanzar, pero en fuerzas parejas... Y tenés que tener una gran noche, Jota. No. Tenés que ganar así tipo el City 6-3. Pero lo que atacar tiene que ser gol, porque 8-4. no vuelven. Pero Neymar y Messi Neymar no vuelven. Puede ser, así como puede ser uno más, uno menos también. Claro. Pero Messi también. Si no, ya no. Tenés que encontrar un equipo que no te ataque mucho, porque el que te ataca y se anima a atacarte te va a desnudar. No vuelven. Es muy grande la cancha para los tres que quedan en el medio. Y los laterales que pasan a horrar. Nos metimos de un tema a otro, pero ¿y cómo lo ubicas? Los tres tienen que jugar, ¿qué va a hacer? Y sí. O uno va a la banca. 4-4-2 y uno hace de cuarto volante y le pones un lateral más cerrado ahí.
Y el único que hoy te va a hacer de cuarto volante es Mbappé. 4-2-3-1. Pero hoy juega de 9. O le pone definitivamente como un centro delantero mentiroso, yo ayudé a Messi. Y que juegue por 4-2-3-1, derecha. por derecha o por izquierda tienen que jugar un laburador, sí o sí. No pueden jugar Messi y Neymar de extremo. 4-2-3-1, uno va de media punta. Pero Mbappé ya no está para laburar, no porque no No, pueda. Mbappé de punta. Messi de media punta y Neymar por izquierda, por ejemplo. Y por derecha te juega un De Paul. ¿Entendés? Ese estilo de jugador, el todoterreno. El tema que en el medio también tenés jugadores. Sí, porque ayer entra Icardi y tampoco se soluciona el problema, ¿verdad? Fue más fijo nomás él que Mbappé como centro delantero, pero el mal persistió, esto que estamos diciendo, ¿verdad? De la no marca de Neymar ni de Messi. Claro, porque te atacan rápido y te generan mucho espacio, nunca queda corto el equipo. Va a ser un problema para... Un lindo desafío para el técnico. Pochettino, hay que ver cómo lo termina, porque o si no es sentarlo en la banca uno. Ayer pasa que su medio era Paredes, Ander Herrera y Wijnaldum. Ahora tenés ahí en Herrera y Wijnaldum y por Paredes. eso fue Herrera ahora. Herrera tiene más recorrido. Sí. Pero yo digo en el sentido de no hay que sentarlo en la banca precisamente, pero tiene que compensar jugar con los dos de extremos. Porque el 3-3 con dos extremos y yo tienen que volver. Yo creo que eso quiere hacer con Wijnaldum y con Herrera. Esa es la idea, supongo. Le queda grande, le queda largo. Ayer le faltó más, mira que le atacó mucho los Brujas, pero le faltó mucha más generación de juego al PSG. Y si no genera juego para dársela en el pie, ellos no participan. No te compensan defensivamente y no participan ofensivamente. Perdido estaba el PSG en varios pasajes. Después vamos a repasar y la victoria de Real Madrid también, un partidazo Liverpool-Milan. Ganó 3-2 el equipo de Jürgen Klopp, jugaba de local en Anfield, pero fue un partido complicado. Y eso que el Milan no contaba con Zlatan Ibrahimovic, que ayer no estuvo por lesión. Bueno, ¿qué más de Olimpia, Fede, Nico, J? ¿Algo más para decir? Lo de Camacho, ahí manifestó que no... Siempre hace gol, que no lo vio. No le saludó al jugador Miranda. A Miranda, que le pasa la mano. Él manifestó que no lo vio. Sí. Y Camacho dice que no lo vio. Pero ya hablaron y van a almorzar juntos, dijo Camacho. Él ya le llamó, le pidió disculpas, le explicó que le estaba mirando el cambio y que no lo vio. Le pegan la panza, ahí se tenía que haber dado cuenta Camacho. Sí, al no pasarle la mano, el otro Miranda le pega en la panza. Y también declaró Camacho a otro medio que él considera que su ciclo en Olimpia está terminando. Que si no es ahora en diciembre, va a seguir seguramente hasta fin de julio. ¿Y dónde podría jugar Camacho? Sol de América. Seguro, pero en cualquier lado, Guaraní, Sol. Guaraní no creo. ¿Guaraní lo quiere? No quiere. ¿Lo querrá? Camacho media punta, sí, un gol por partido. Camacho cada vez que juega mete gol. Cuando salió de Guaraní dejó un dinero importante al club, por ejemplo. Creo que si lo pones de media punta todavía da Camacho. Queremos nomás que le gambetea todo como antes y ya todo. No, cambiando Camacho tiene juego, gol. Camacho tiene gol. Eso hay que admitir. O sea, en el nivel que sea, él convierte un gol por partido. Y asistencia, Chipi, porque él no pierde pelotas. Pero no ganó la titularidad tampoco. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta también. Dinámica. Y ahí está. Sí, pero ahora en Olimpia, con el paso de los años, por ahí pasaron algunas cuestiones. Quiere cambiar de aire, no sé. No, y porque no juega mucho, es porque quiere jugar más. No, evidentemente quiere jugar, o sea, no está jugando. Me parece que llegó también un momento en el que por ahí el jugador ya dice, ya está, acá ya hice todo, ya. Entonces también mirándolo de ese lado, si es así, buscará nuevos desafíos. Pero hay acá, yo supongo que va a seguir jugando acá, ¿verdad? No sé si irá a otra liga, ya está bien experimentado. Camacho, él nos había dicho el año pasado que después de Olimpia quiere buscar una transferencia al exterior. ¿Podrá? Claro. Sí, ahí lo digo. No. ¿Pero cuántos años tiene Camacho? Bueno, 32 tiene. No sí, sé pero si hay ligas que llevan gente experimentada.
Camacho tiene un currículum Sí, espectacular. pero ¿dónde va a ir? ¿A Brasil? ¿Algún equipo No, Brasil que ya estuvo, le no. consiga a Regis? No, fue a Europa o un poco más Europa, a otro ¿dónde? Con continente. 30 y pico, no por la 33 calidad de tiene. 33 No, años, no, ¿quién te compra? No nos compran los de Equipos que 22, te no van a llevan. comprar los de 33. No, pero Sí. países que te llevan jugadores grandes, no la primera liga, olvidemos, no la primera liga. Así como dijo él, Sí, qué sé yo, allá por- China, Arabia, Estar por ahí no sé. va a ser. Así como Turquía. se fue Hernán Pérez. Yo creo que Camacho va a seguir su carrera por acá. Esa es la percepción que yo tengo. Sí. O sea, acá le van a querer varios clubes, no solamente Guaraní o Solo o alguno que necesite. O sea, Nacional. vos decís hoy Guaraní llega a tener Camacho, como le complementa el plantel, ¿verdad? No tiene un jugador así, ¿verdad? Claro, porque él llegó a tener un buen nivel en Olimpia. Y fíjense usted, zurdo, con gol, jugando en Olimpia y no ligó selección tampoco. Como para decir, jugador de selección es. El Nico peleó selección en el momento de lo de Sudáfrica. Después Sí. de Sudáfrica fue convocado. Claro, Sí, y sí, era sí, todavía sí. un momento donde era difícil de entrar. No, pero yo me refiero a este momento de los 4 títulos de Olimpia. ¿verdad? Entonces uno dice, la pucha, Camacho en el nivel que está, marcando goles, selección. Así como vinieron otros que no nos cautivaron demasiado a la selección. Y si no ligó, también es entendible que él quiera cambiar de aire, ¿verdad? Para tener más. ¿Quién es otro que está cerca de eso? En Olimpia Roque, bueno, dijo se retira a fin de año. Richard, preguntaste de Richard. Richard Antolín. jugó... Antolín, otro. Sí, Antolín. Sí, Richard, ¿qué preguntaste de él? Otálvaro Ortiz. no sé hasta cuándo va su Hasta- contrato, pero no creo que Otálvaro. no creo que sea por mucho tiempo. Tito. Vos O sea, calculás. que Jota, vamos a ver un 2022 con un Olimpia Totalmente. con equipo Pero, nuevo. Chipi, vos tenés un nuevo entrenador que ahora, si empieza a ganar con los grandes, significa que hace un gran campeonato y el próximo semestre arranca con con los mismos jugadores y el contrato por un año más. ¿Verdad? Entonces, si vos querés seguir ganando, significa que ese equipo va a tener que seguir ganando. Significa que vos tenés que proyectar ese mismo equipo pensando que en algún momento va a caer, bueno, poner en el clausura del próximo año. O sea que va a jugar Guaraní Olimpia, septiembre del 2021, y va a decir Otálvaro, Antolín, Saúl, Tito Torre, Richard Ortiz, Camacho, Roque, Pollo. Olimpia se va a desprender entre este y el otro semestre por lo menos de 10 jugadores, porque no tienen proyección a 3-4 años más. ¿Cómo ellos. se llama el que jugó el último partido con Landaida, el volante de Zárate? Zárate. El volante- Zárate, que jugó ayer. Zárate. Adelio. Yo no sé, por ejemplo, si él alcanza para lo que quiere el técnico. Me parece que si le mostrás el último partido de Ernesto Caballero, por ejemplo, al técnico y le decís, ¿te gusta este? Le puedo mostrar ahora mismo. Me parece que le va a gustar más. Por decirlo más, la comparación es más odiosa, ¿verdad? combativos. No sé si quiere, necesita. Necesita, o sea, el gran pie que tiene Zárate en 10 metros acá, 10 metros acá, 10 metros acá, hoy es lindo, pero en los momentos de crisis va a ser lo que se le va a caer encima, pero él está en momento de y este crecimiento. Es un momento ¿eh? de crisis. En Olimpia es un momento de crisis. Pero él es ahora. nuevo, todo lo que hace está bien, igual que Brian. Todo lo que hacía estaba bien, pero no se sostenía al medio. O sea, y están en ese momento de crecimiento. Vas a ver que Brian ahora va a crecer mucho más todavía y va a ganar esa agresividad de cubrir el medio, no es Ojeda, solamente decís. jugar. Porque Olimpia usa a Richard Ortiz, que es el que juega. Necesita y encima usa 2 extremos delanteros. Ahí necesita un perro de presa. Mix, el que dijiste recién del PSG, que está jugando ahora, el que le Wijnaldum, Wijnaldum. por ejemplo, un Arturo Vidal. Estamos hablando de ese estilo de jugadores. Claro. Dicen que es Sebastián Quintana, ese estilo de jugador, técnico y corredor agresivo. Marcos Gómez es Richard Ortiz. Pues si vos pones Marcos Gómez por Richard Ortiz, ahí sí necesitas el Huguito, el Ojeda, el Adelio, si va a seguir con el mismo sistema.
Porque es agresivo, pero no es técnico. Porque fíjate que el trabajo que hace Richard, Adelio viene y Richard se la tiene que dar a Adelio para que Adelio le dé al otro. Eso en un equipo grande no hace falta que el central le pase al volante, que el volante al otro volante. Hay que saltar línea. El pase entre líneas es lo que te hace rápido el juego. Y yo le tengo fe a Zárate de que va a agarrar ese ritmo de pisar más. Pero él hoy es un jugador de 10 metros cuadrados. Hoy juega en una baldosa. Sí. Y sabe jugar. Pero tiene que darle más recorrido, si no... ¿Quién era un jugador de Cerro que jugaba así, Jota? Un volante Ñamandú. Central. No es Ñamandú, un volante central. Estuve en sus últimos tiempos, pero tenés otro adelante que hace el otro trabajo. No, me refiero a uno nuevo que justamente no... Pero de poco recorrido, decimos. De poco recorrido, que se le criticaba eso. Uno de los juveniles que en la época de Chiqui jugaba, me parece que... ya me va a venir después y te voy a decir. ¿Ñamandú así? No, pero no es Ñamandú. Número 6 era. Steven Gómez. Sí. Tampoco. Antes. Pero creo que él había jugado con Florentín. Antes, mucho antes. Bueno, tenés la pausa, Cristian, por favor. Déjame tenés antes. La pausa. Antes, Nico, a ver. Rápidamente. Error grosero de Popi Muñoz en el gol. El 466 dice, ¿cuántos equipos de Paraguay clasifican a la Sudamericana? Dice, 4 son siempre, ¿verdad? 4 siempre. Sí. El campeón de la Copa Paraguay, el campeón de la intermedia y el quinto y el sexto del acumulativo. Así mismo es. Al menos bajó ese séptimo y octavo. Claro. Sí, no. Salvo que alguno repita. Demasiado titulares puso Gutiérrez, dice. Es arriesgar demasiado en un torneo donde se gana nada. Pero en la selección no se van los mejores. Se van los del técnico y los empresarios nomás, dice. El 767. Buena mi opinión cuando el PSG le toque el City de Guardiola. Gendita, dice. Porque el PSG en defensa deja mucho que desear. Saludos desde Ciudad del Este. Totalmente de acuerdo. Otra cosa del City. Le va a bailar. La Copa Paraguay es transmitido. ¿Acaso no se paga, no paga Tigo a la APF por la transmisión? Pregunto. ¿Por qué no hay premio entonces? Empezamos, si gana el PSG, gana Messi. Si pierde el PSG, pierden sus compañeros. Así será. Esto dice también el amigo. La empresa de televisión paga el paquete completo y puede transmitir la sub-14, por ejemplo, puede transmitir. Ya está dentro del paquete. Fútbol femenino y fútbol FIFA también entra en playa también, así mismo. Puede transmitir ¿Y el ascenso? Nacional Soldamérica sub-15, por ejemplo, puede transmitir. Así mismo FB. Después, buenas, dice Chipi habla de Camacho como figura, ahora mismo no está ni para jugar en la reserva, dice. El lateral de Cristóbal Colón también tuvo que ser expulsado por doble amonestación en más de una ocasión. Es más, la patada contra Ramón Sosa es más roja que amarilla, dice. Totalmente de acuerdo. En ascenso no. En ascenso no, de acuerdo a lo que dijo ahí el... Se están manifestando los whatsapperos, mi querido Chipi. Bueno, me alegro, Nico. Ahí estamos. 0982-800-086. No, Hacemos una 0986 800-086. 0986-800-086. Voy a llamar a ese número para ver el número de quien dio Chipi. Hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir.
Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, prepárame lo que decía Chiqui Arce. Cristian, Sí, por favor, aquí los whatsapperos de Cerro. están pidiendo. Colombia técnico Olimpia, no vamos a escuchar. Dice. ¿Viste? El 3-3-1. Sin leerte, Nico. Sí, muy bien, Chipi. Teníamos pendiente lo de ¿Quién Chiqui. es Rodrigo Fernández? Cedrés. ¿Cedrés? Se dice que Rodrigo Fernández va a jugar en Olimpia en el 2022. Ese jugador, ese estilo de jugador es lo que... Porque quería necesita. Chiqui, Olimpia quiere tal. Bueno, a ver, Chiqui Arce. Porque estamos muy contentos, jugamos ante un excelente equipo. Le decíamos al final a Humberto que es un gran profesional y un amigo también a la vez. Felicitarlo por el equipo que tiene, no en vano están ya en la posición que están y prácticamente asegurando su ascenso a primera división y capaz que también haciendo algo histórico para la comunidad jugando Sudamericana. Yo creo que fue muy vibrante por eso, porque ellos tienen una forma bien definida de jugar y nosotros la nuestra. Varios minutos nosotros fuimos mejores, tuvimos chances, en varios otros minutos ellos, especialmente en el final del primer tiempo y parte del segundo tiempo, nos tuvieron ahí cerca de nuestro arco, forzándonos a equivocarnos y contraatacando bien y teniendo chances. Son muy fuertes trabajando las pelotas paradas, por eso estamos muy felices por haber logrado la clasificación. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, Chiqui Arce en conferencia de prensa el día de ayer. Y el oro velar tenés. ¿Qué dijo el técnico de... Buscalo, Cristian, por favor, a ver qué dijo el técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín. Pueden preguntar al Ministerio de Educación sobre el aumento para docentes, dice. Te van a preguntar los compañeros, ahora José y compañía. Pero hay mucho aumento ahora que va a haber elecciones, una vergüenza. No, una vergüenza. Y cada candidato, Dios. Y en la, municipalidad, ¿sabe qué dijeron? ¿Voy Chipi? a votar en blanco vos? ¿A secreto? No, yo me voy a ir a votar todito. Chipi, ¿sabe qué dijeron en la municipalidad donde hubo aumento? No fue aumento, fue reajuste. Ya será. Bueno, está Teo Arce con nosotros. Teo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Teo, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Partidazo de vuelta hiciste ayer? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Hice un partido excelente, vamos a decirle aquí a pesar de los resultados. Bueno, el resultado fue ahí en la tanda de penales, demostraron ser un equipo muy competitivo, por algo están por ascender, están en la racha ganadora y están ahí a punto de lograr su objetivo en intermedia. Y ayer era un partido lindo para medirse, ¿no? Con un equipo de primera, Cerro no puso un equipo tan alternativo, tenía ahí ciertos jugadores titulares y que fueron alternando a lo largo del campeonato. Me parece que fue una linda
una linda prueba, Teo. ¿Qué evaluación haces del partido en sí? La verdad que sí, como te dijo, es una linda prueba, ¿verdad? Para medirnos contra un club de primera de la parte de Cerro, que trajo un equipo muy bueno. Y yo creo que hicimos un partido muy bueno. Ahora no pudimos tampoco aprovechar en el segundo tiempo, tuvimos varias ocasiones de goles y no pudimos convertir. Y Cerro también nos perdonó algunas jugadas y yo creo que estuvo muy bueno el partido. Y ya más los penales, yo creo que es más la suerte, y la suerte creo que estuvo con Cerro. ¿Qué pensaste cuando frenaste en la jugada del gol? No, yo le he visto de reojo, le he dicho al arquero que se me salió hacia el costado, entonces si yo llevaba más la pelota, yo creo que iba a perder, entonces giré y definí rápido, no, ya, porque como te dije, le estaba viendo que el arquero central vino de mi espalda. Claro, no, pero hay mucha inteligencia de tu parte y también mucha agilidad, ¿verdad? Porque no es fácil esa frenada y darte vuelta como te diste para patear al arco bien, porque pasa que muchas veces lo que uno ve desde afuera, que muchos jugadores hacen ese tipo de jugadas, pero cuando quieren rematar, rematan débil, y la pelota sí, o pega en el central, en el arquero, o queda corta, o se va mal, pero hiciste las dos cosas, te frenaste, giraste y pateaste bien. Y así mismo, como te comenté, viste que la pelota ya se me cerró, entonces el largo yo, por eso pensé y hice la pausa, y ya ahí le di de reojo al arquero que se tiró por mi espalda y ya el central atrás mío, entonces giré rápido y le pude agarrar bien la pelota y se fue adentro. Teo, Nicolás Ledesma te saluda, felicitaciones también por todo lo que están haciendo. Acá los compañeros me van a ayudar porque yo no soy memorioso, pues. Y quiero que busques y que veas el gol de Vélez en la final de la Copa Intercontinental. Así mismo, sí. El turco Asad. El turco Asad, el gol que hace. Es de una distancia diferente, pero es casi con la misma inteligencia. No sé si llegaste a ver, y si no viste, quiero que mires, ¿sí? Le voy a mirar un poco. ¿Qué año fue Vélez? Milan, 94, sí. Pelotazo de Chilaver. Pelotazo de Chilaver. Sí, vos sabés que jugaba... El 2-0. Muy parecida. Sí. Con un ángulo más sesgado. Claro, aquel. pero también se dan las circunstancias de las que él está hablando, ¿verdad? De la salida del arquero y... Sí, voy a mirar un poco. Sí. ¿Próximo año volvés a Olimpia, Teo, o no? Sí, así, o sea, estamos viendo ahí, hablando ahora con la gente de Olimpia. Yo creo que mi representante conversó con ellos y Olimpia está interesado para volver el próximo año con ellos y ya ver si me harán una oferta afuera y ir trabajando con eso. ¿Quién es tu representante, Teo? Freddy Soto. Freddy Soto. Sí, así mismo. Amigo de la casa de Freddy Soto. Sí. Teo, ¿cómo viven este ascenso que es cada vez más inminente? ¿Cómo se vive allí en la ciudad esta posibilidad de tener un equipo de primera división? La verdad que la gente misma está muy contento. El plantel estamos muy alegres, trabajando siempre, metiéndole más al entrenamiento, porque sabemos que el lunes tenemos una final, ¿verdad? Porque con una victoria ya tenemos el sello a primera y yo creo que el ambiente es muy agradable, estamos pasando de la mejor manera. Si te dan a elegir, ¿jugás el año que viene la Copa Sudamericana con este equipo, con el que van a ser campeón, o te vas a Olimpia? ¿Qué vas a elegir? Y la verdad que teníamos que ver qué pasa, ¿verdad? Yo no tenía problema tampoco de quedarme a jugar acá. Te está poniendo un aprieto, Nico Ledesma, ¿no? Dale que es el futuro, el destino, ¿eh? Vamos a ver, pues, como te comentamos, a ver qué pasa, que se presenta más adelante. Sí. ¿Cuántos años tenés? 21 tengo. ¿Pides? Sí. Y bueno, supongo que también va a depender en su pensamiento el día de mañana si Olimpia clasifica o no la Copa. No, es solo eso. Tenemos que también nosotros, ¿verdad? Yo por lo menos voy a hacer de mostrarle la realidad. Si se va y a Olimpia y va a jugar, ¿cómo vas a saber si vas a jugar? Y bueno, ¿y quién te garantiza entonces si hay 50.000 jugadores que están ahí que quieren salir? Y vos sos uno de los 50.000. Entonces al Santo Cohete le va a ilusionar también al chico de 21 años que tiene una buena carrera. ¿Por qué no juega la Sudamericana internacionalmente en vidriera? No, es un acto de beneficencia. La propuesta, claro. Y la propuesta deportiva y económica va a tener mucho que ver. Vos elegís después. Claro, pero va a tener que elegir sobre la propuesta. Habrá competido ahí, o sea, todos los días competís ahí, de hecho... Demuestra que es competitivo. Sí, así no, y como te comentamos, ¿qué pasa ahora más adelante? Yo ahora me estoy enfocando mucho también en conseguir el ascenso y salir campeón con el general y
ya luego ver qué sería mejor para mí. ¿Qué conclusiones sacas de la intermedia, Teo? ¿Qué te generó como un juvenil jugar ahí, el roce, la manera, las formas? La verdad que es un torneo muy difícil porque la mayoría de los clubes vienen y te juegan pelotazos, hay más roce, los jugadores te entran fuerte, hay menos espacio, ¿verdad? Como en la primera que me tocó jugar también, y hay más espacio en la primera, y yo creo que a pesar de eso estoy quitando resultados positivos, ¿verdad? Para mí y a lo personal, porque trato de bajar la pelota y jugar de ellos por abajo. Correcto. Bueno, Teo, felicitaciones por el gol, gran gol realmente, y bueno, por la actuación el día de ayer, amén de la eliminación por penales, que bueno, se podía dar para cualquiera. Popi tuvo una gran actuación ayer en los penales y esta vez fue para Cerro. Gracias, Teo, muy amable. Gracias a ustedes cuando quieran, un abrazo. Teo Arce. Bueno, un partido contra un grande del fútbol paraguayo donde tuvimos nuestras chances durante el compromiso para pasar adelante, pero no estuvimos precisos en esa última jugada y en los penales perdimos, pero estamos contentos con el rendimiento del equipo. Una experiencia en Copa Paraguay, inclusive de tenerlo a Cerro ahora, y no hay que cantar victoria antes de tiempo, pero quizá General Caballero se va a empezar a acostumbrar a esto, a tener equipos de primera, partidos de esta intensidad. Y sí, estamos por buen camino, falta poquito para conseguir el objetivo que nos propusimos al principio del año, pero estamos por buen camino, vamos a seguir trabajando para eso, para lograr el ascenso. Lolo Velar, técnico de el General Caballero de Juan León Mallorquín. Yo no creo que todos los jugadores del plantel del PSG estén contentos hoy. ¿Cuántos están sentados en el banco? Y así también Olimpia. El año pasado, o bueno, este año Olimpia tuvo ¿cuántos jugadores? 40 jugadores. Y se van saliendo, Nico, otra vez de ahí. Es normal, Nico, en un plantel grande. De hecho, por eso lo... Pero si vos sos representante de él, si no sos periodista, ¿qué le vas a sugerir, Chipi? Olimpia. ¿Cómo ves si no va a jugar? No sabes, Nico. ¿Por qué no va a jugar después de hablar de la mentalidad del jugador, viste? Sí. No, ¿cómo no va a jugar si vos te vas para la jugar? prioridad que dan los técnicos, de eso estamos hablando. ¿A quién le va a sacar? Y al que te pelea el puesto, vos... Nico, Zárate está jugando, Ramón Sosa está jugando. Zárate, y permítame que yo diga dentro de mi desconfianza, pero positiva, no negativa. Ese fue un palito que le puso Landey al técnico. Le puso a Zárate para que le vea a él. Y entonces el técnico viene y ¿por qué le va a poner a Nicolás Ledesma en vez de Zárate? Si Zárate es el que jugó, a quien ya lo vio. No, Nico. Pero por supuesto que sí. No, Nico, sí, él puso ahora va a cambiar. Ahora lo que te muestra es que Zárate no va a jugar este partido con Nacional. Eso es lo que te muestra, que no bueno, les llenó su... No, pero a quien él le vio, ¿por qué va a cambiar? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo que si me ponía a mí Landaya ese partido lateral izquierdo, yo iba a jugar ayer. Si el técnico nuevo que viene me vio a mí. No, este partido con Nacional, el partido con Nacional va a jugar Richard con Orsusa. Le dio descanso a Orsusa y le dio minutos a Richard. Y Zárate le desgastó en ese partido. El tema J está pero bien. Por eso pasa el tema que si no, pero yo te digo nomás que el técnico nuevo que viene vino a mirar el equipo último que dirige el técnico que va a salir y le pone a 11 jugadores. ¿Y por qué yo voy a cambiar? Si no le conozco a nadie todavía, por supuesto que voy a poner. ¿Cómo no le va a conocer? Le conoce a todos ya, Nico. Le va a conocer. ¿Cómo no le va a conocer? ¿Le conoce? No, hombre, yo a Roque Santa Cruz le conozco también. No, vos pensás que yo le conozco a todos los que le hablo de ellos. Porque vos llamás a preguntar, le viste una vez, sacás más o menos una ficha, después le preguntás al otro y así vos armás la película. Y ojalá me equivoque entonces. Pero... A Zárate le puso porque no va a jugar con Nacional. No, a ver, nadie te asegura el puesto, Nico, en ningún club del mundo. Y por eso se habla bien de los equipos que tienen muchos integrantes en su plantel. Cuando el técnico famoso los tiene contento a todos. Pero está bien. El equipo con Nacional hace. Rojita no va a estar contento tampoco. Hace tu equipo con Nacional y vas a saber que este equipo era casi suplente. No sé lo de Roque, puedo poner una incógnita ahí. Rojita estará contento con su nivel, sigue ahí. En Olimpia, este año fueron titulares en Jorge Rojas. Que si no juega Chipi. Mira, ese que jugó que... Nico, vino sobrevalorado, me parece a mí, Jorge Rojas. Sí, totalmente, eso sí. ¿Fe? En Olimpia este año fueron titulares en el primer partido Paiva y Colmán, por ejemplo, que después fueron a Brasil.
Es Sí. más, ellos jugaron 4 o 5 partidos con La Gorosito. primera fecha, sí. Por la situación que se presentó, pero eso no importa. O sea, uno forma parte del plantel, tiene una oportunidad y... Pita y Walter Paya estaban. está jugando y después ya mucho en depende de él. Brasil. Ahí está. ¿Te Claro, acordás? pero- Estaba Roque, Pita, Walter, Diego Duarte que venía del Mundial, Paiva y Colman. Una superpoblación tenía ahí. 6-8 para dos lugares. No, lo que pasa es que ustedes no me quieren entender o no me entienden o dicen lo que No, quieren te decir. Yo me entendemos, refiero Nico, pero no- al no- fenómeno del cambio de Pero no vas a técnico en el comparar, momento. Nico, jugar en Olimpia con General Caballero de Juan León Mallorquín. Por supuesto, pero porque va a No, jugar la Copa si vos nomás. tenés si Olimpia te quiere y vos tenés la posibilidad de irte, ¿cómo no te vas a ir? Porque va a jugar la Copa nomás, eso nomás yo me refiero. Entre jugar la Copa y pero jugar la Copa, uno ¿qué? o dos partidos. Sudamericana, no. Y sí, Pueden ser 2 partidos y después nada más. Y después, sí, pero va a jugar y con después puede primera. esperar la permanencia. Pero va a jugar con primera. Pues tiene que ver con el proyecto que le presentan. La Olimpia no va a volver como un juvenil. Claro. Y, La y- Olimpia y en está peleando general ahora si por se clasificar a la queda... Copa Libertadores. Claro. Y va- aún así, sin competencia internacional alguna. Bueno, igual si Olimpia no va a la Libertadores, va a la Sudamericana. Claro, ahí. O sea, no hay punto de comparación, Nico. Yo sé, pero si va a jugar, sí. Cureí Ruiz también para Olimpia. Esta información le va a poner nervioso a los cerristas en el 2022, dice el 767. Chipi, al votar en blanco o nulo ayudás a los partidos tradicionales. Mejor votás por el menos malo, dice. No tengo, no tengo ningún menos malo. A mí lo que me preocupa es este tema de que ¿Sabes que me cansé de votar por el menos malo? No, ¿sabe qué pasa? No, de verdad, me cansé de votar por el menos malo. Pero ¿sabe dónde está? Todos los que terminan teniendo el poder arrancan en la concejalía. O sea, ¿por qué todo el mundo está entrando en la concejalía? O sea, evidentemente ahí está el manejo. Yo voté por Lugo, por ejemplo. Me arrepiento de todo corazón. ¿Qué tal, Nico? No que creo Nico porque sea mi Lugo tiene corazón. que Nico sea mi representante, dice que me quiere el Bayer y me diga que elija Resistencia, dice. El 376, yo le vi muy bien físicamente a Roque. Vi que metió unos cuantos piques con velocidad de esos que antes no podía o si intentaba sentía algo, dice. Exactamente. Eso dijo el 376. El 767 dice, yo le vi... este ya leí. No saltó nomás, espera que... Nico, ¿cuál es el problema de Walter González? Dice, otro también, ahí está. Walter González, ahí ya donde está recaudando buen dinero, ando guay. ¿Ese segundo gol es la muestra del Olimpia que quiere Gutiérrez? ¿O fue simplemente una casualidad? El segundo gol de Olimpia. Salcedo sale con la pelota cerca de su área, pelota larga, Roque avanza unos metros y define. Sí. ¿Ese va a ser el Olimpia de Gutiérrez? No, que todavía lo vamos a conocer a Gutiérrez, pero no. ¿O fue una circunstancia? Y todas las veces larga para Roque me parece que no va a ser la mejor. Todas no. Yo creo de que él va a cerrar mucho más el equipo y de que va a ser mucho más práctico para atacar. Pero no va a tener la pelota todo el tiempo. Y cuando está perdiendo sí, pero en un partido cerrado va a ser un equipo rápido, práctico, cerrado. Después hay veces está perdiendo o el rival te dio espacio y vos te terminas yendo. ¿Qué te genera Gutiérrez, Jota? Sinceramente, después del partido de ayer, de escucharlo, de mirarlo, de ver cómo cambia, cómo pone su equipo. Y a mí me genera un entrenador que sabe mucho de táctica, de cerrar. Pero... Insisto con eso. No. A mí me parece que no sé si tenía la chapa en este momento para llegar a Olimpia, porque la chapa uruguaya, ser técnico campeón de Nacional, siempre es un plus en Olimpia, principalmente en la escuela uruguaya. Pero me parece que no todos lo teníamos como uno de los entrenadores. No, la verdad que no le conocíamos. Sí, por eso. Sinceramente no. Pero se nota en su forma de hablar, en lo que vemos, de cómo trabajó, de los equipos que tuvo, que es alguien que trabaja bien en ese estilo. En ese estilo. Ahora, Olimpia acaso no pregonaba otra cosa, y estos jugadores no se cansaron de decir en la época de Gorosito que querían volver a lo anterior, a jugar otra cosa, por eso vino después el uruguayo Orteman, con la idea de mixar un poco otra vez, de darle al equipo un poco más de juego. ¿No se van a volver a quejar de lo mismo?
Y no porque a este le piden resultados. O sea, a Orteman también se le pedía resultados. No, pero los dentro... jugadores, digo. Los jugadores adentro. Pero de la manera en la que juegan. Eso es un mito. El jugador se queja cuando gana, cuando Pero, pierde, cuando no te pone... Rodrigo Rojas lo decía al aire, cómo jugaban, de la manera en que él pensaba. Y claro, ¿te acordás de la frase? y porque fuimos ellos campeones sin dar 2-3 pases seguidos. Bueno, porque era lo que pasaba. Ellos venían de jugar a un estilo de mucha tenencia, de mucho pase al compañero, y Gorosito quiso hacer un equipo más directo. Y te cambió, y eso lleva un proceso. Rodrigo habrá jugado también en equipos así. Que eran, hoy está en Sol, por ejemplo, Rodrigo. Hoy en Sol y vos te adaptás el estilo del juego. Lo que pasa es que el cambio para ellos era muy grande. Está mal visto, o sea, es así, pero no es tan cuadrado como cuando se dice que los jugadores tienen que hacer caso al técnico. Sí, pero vos sos técnico, vos dependés de 25, 30 jugadores, de 11 tipos que están jugando siempre. No podés venir a hacer todo al revés porque vos le castigás nomás. El jugador va encasillando. Claro, porque vos a Roque no le vas a venir a decir hoy no, yo quiero jugar con extremo y vos me vas a jugar por acá. Me desgarro en 2 días con otro entrenamiento, con otro estilo de juego. O a Messi o a... Este plantel de Olimpia tiene una particularidad, es un plantel armado para el 4-4-2, para tener la pelota. Y ese recambio es... ¿cómo se dice? No es de un día para el otro. Sol, por ejemplo, vos podés agarrar Sol con Garnero y él tiene todo lo que le pasa en Libertad. Él tiene todo para armar el estilo de cómo él jugaba en Olimpia. Pero de repente quiere cerrar como jugó con Junior y con Santos. Él tiene para armar con Junior y con Santos. En Olimpia no, armame un 3 en el medio con la posibilidad de Bocanegra, de Hugo Martínez, o Blas Cáceres, o Lucas Sanabria, o Ramón Martínez. Tenés 2 de calidad y 2 de agresividad. Bueno, y ahí está Álvaro Campuzano, que todavía no está, que puede ser tapón, ¿verdad? Iván Ramírez te puede jugar en el medio de mix. Vos decís, bueno, en Olimpia quiero jugar 3. Armar los 3 de Olimpia, a ver si tenés 3 para armar un equipo tipo Liverpool, 2 interiores agresivos, o un equipo tipo el City, 2 interiores de tenencia. No tenés. El plantel está hecho para el 4-4-2 de tenencia de balón. Vos querés armar un equipo, no, yo voy a meter 4 volantes como hacíamos con el Tata, 4 volantes de Barreto, Topo, Rivero y Santana por fuera. Vamos a cerrar y 2 puntas. No tenés. Tus extremos que van a jugar sí o sí son delanteros. Sí. Entonces ese equipo se armó así. Derly González. Vos tenés que ir buscando, cambiando, variando. Eso no es de un día para el otro porque se enojó la gente, se enojó el dirigente y yo vengo, no, le vamos a poner. Con Inter, Derly hizo 20 minutos, con Flamengo, Derly hizo 20 minutos, un trabajo muy marcado, metiéndose hacia adentro como cuarto volante, ¿te acuerdas? Sí. Después abrió un poquitito, boom. Intentó, pero su característica no es esa. Bueno, tengo que hacer la pausa. Antes, Nico. Rápidamente, con el plantel de Olimpia va a ser difícil congeniar el estilo nuevo del técnico, dice. Ojalá no sea como Koeman y Yargel Latipo, dice. Y quiero contarles, el otro día hablábamos de las apuestas. Y hay un ranking de 5 países que son más afectos a las apuestas deportivas. En la 5ª ubicación está Finlandia. El 74% de la población apuesta. Apuesta deportiva estamos hablando. Honesta. En la 4ª y en la 3ª están Estonia y Rusia. 75% de la población. Una locura. En la 2ª está Italia. 80% de la población. Y en la 1ª colocación está Holanda, con el 87% de la población. Estos son los países de más apuesta deportiva, no figura sudamericano. Pero fíjate que Finlandia es el país que tiene la mejor educación del mundo. Sí. O sea, ellos apuesta legal. Sí, es un juego. Sudamérica pues está metida la apuesta en cosas turbias. Impresionante. Hacemos la pausa y ya venimos, dale.
Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, Celebi más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. La cuchara lo es. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Por nuestro mes aniversario vuelve Maratón Jams con precios únicos. Del jueves 16 al domingo 19 de septiembre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas. Y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder. La gente sabe. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Paraguayos finalistas de la Conca Champions. América de México avanzó a la final de la Conca Champions tras vencer anoche 2-0 a Philadelphia Union con goles anotados por Nicolás Benedetti y Henry Martín. En las Águilas fueron titulares los paraguayos Bruno Valdés y Richard Sánchez. Valdés completó el juego y Sánchez fue cambiado en los últimos minutos del partido. América jugará la final por el título contra el ganador de la segunda semifinal que disputarán los mexicanos Cruz Azul y Monterrey. El partido de vuelta se disputará hoy en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Monterrey ganó la ida 1-0. En Cruz Azul también se encuentran los paraguayos Juan Escobar y Pablo Aguilar. Bueno, aquí estamos, 12:43. A ver, Guaraní con dificultades para el América. No, hablando nomás, Nico, de América, que escuchábamos en el informe de Fede. Lo que decías vos, ¿verdad? Metió la FIFA un reclamo por Cecilio Domínguez. Así mismo es. ¿Cecilio hace cuánto? ¿2 años? 3 años ya casi es el reclamo, dice, de 4,5 millones de dólares. No, es poca plata. Bueno, está bien. Que le debería tocar un poquitito también a Soldamérica, como es el formador del jugador. Bueno, ¿qué tenías ahí, Nico? No, lo de Guaraní no más quería decir, pero... Llamale a cabo, Víctor, por favor. Con dificultades por... Dice, ni en un EXA hay 10 equipos, dice, una vergüenza lo de la APF, por lo menos 16 equipos tendríamos que tener en primera, dice también
y pone el ranking de equipo. Argentina 26, Brasil 20, Colombia 20, Perú 20, Venezuela 19, Chile 17. Lo que ya hicimos una vez acá y pusimos Haití, era Chipi, ¿verdad? Sí. Que tiene 18 equipos. Haití, imagínense ustedes, uno de los países más pobres del mundo. Uruguay, que tiene menor población, tiene 16. También, así mismo. Primera división. El 0.55, un abrazo grande. Inclusive Hermoso Uruguay, bebé pone la Uruguay se fue expandiendo hacia el interior. Porque aquí comparamos mucho el fútbol paraguayo con el uruguayo. Decimos, son iguales, ¿verdad? O somos iguales. Pero Uruguay hoy tiene 16 equipos. Llevó el fútbol hacia Maldonado, por ejemplo. Allí jugó Chelo Estigarribia. Plaza Colonia es también de Colonia, por ejemplo. Yo fui a jugar a Tacuarembó, por ejemplo, en una cancha. Sí. Que ese es el interior de... Por de citar Uruguay. algunas ciudades, para remarcar que Uruguay sí apostó a extender su fútbol hacia el interior del país. Y hay un tema también, solo para mencionar, ¿verdad? Ayer se jugaron partidos de la Champions, anteayer también, y hoy se juega de la Europa, ¿verdad? Sí. Ayer también se jugó un partido. Y hoy hay una infinidad Ayer de partidos. jugaba... ¿Qué fue? ¿Spartak? Sí, creo que sí, ese fue. Por la Europa League. Sí, hoy un lindo partido. Leicester con Napoli, por ejemplo, JC, que quiere ver un partido. Pero nunca me hace caso, J. No voy a poder venir. Pero hay una cantidad impresionante de partidos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partidos hay hoy, ¿verdad? Y de equipos que no son de la elite de ASUP de Europa. Paraguayos que... Y no hay ni un paraguayo. No Eso hay iba a ir ninguno. justamente. No hay un paraguayo, para que se den cuenta nomás de eso que solemos reclamar, de la falta de En la UEFA competitividad. Europa League. En la segunda Claro, línea... la UEFA Europa League. Y en la Champions Menos. tampoco. No hay. No hay. Tampoco. Por eso la cantidad de entre O sea, en los anteayer, dos ayer y torneos hoy. más importantes de Europa no tenemos. ¿Recuerdan tenemos. a Julio Villalba? Sí, aquel sí. jugador que fue transferido directamente de Cerro Al Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Hoy está en el fútbol de Ecuador. En Ecuador, sí. Terminó su contrato con el Borussia Mönchengladbach, en el cual, si mal no recuerdo, casi no jugó, porque fue cedido a préstamo a un club de Austria, y hoy está en el fútbol de Ecuador. O sea, hoy está de vuelta. Y ya para ir con Cabo, ya comenzaron los partidos de las 12:45, ¿verdad? Así que están en marcha los partidos de la Europa League. Bueno, Cabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bueno, Cabo querido, a ver, ¿qué está trabajando Guaraní para el sábado? ¿Partido definitorio, partido del campeonato, el partido del torneo clausura? ¿Cómo está el equipo legendario? Con dos bajas sensibles. Una, la más resonante, la que no tiene sustituto, seguramente la de Marcos Cáceres. Y después, lógicamente, la de Miguel Benítez, quien se confirmó la rotura del ligamento cruzado de la pierna izquierda. Ayer se hizo la operación, salió todo con éxito y se aguardan los 6 meses de recuperación entonces para Miguel Benítez, el lateral izquierdo de la cantera de Guaraní. En su lugar, lógicamente, Guillermo Benítez va a ocupar ese sector de la defensa. Sergio va a estar en el arco, Rodri Ferreira se mantiene como lateral derecho, y aquí comienzan las dudas, si es que quién va a ser el reemplazante de Marcos Cáceres para hacer la dupla con Roberto Fernández en la saga central. Después todo igual, Chipi. Piru Contreras. ¿Quién cree que va a ser, perdón, Cabo, quién cree que va a ser el central en vez de Cáceres? Y no sabemos, Nico. Es un pensamiento mío, y por lo que mostró Jubero cuando necesitó un central en el partido contra Libertad, lo puso a Ángel Benítez. Pirayu, te iba a decir Pirayu. Pero también está Navarro, está Román, que no juegan desde el partido contra Cristóbal Colón de Ñemby. Castigado. ¿Por qué? Castigado, sí. Se jugó muy mal ese partido. Y Ángel era uno de ellos, solamente que Ángel empezó a tener minutos en los últimos partidos. Maciel también jugó ese partido y no apareció nunca más. Marín también. Marín. El juvenil. Sí. Milton Maciel. Franco también, pero Franco tuvo que jugar en uno de esos partidos que no estuvo Rodi. Y después no volvió tampoco a aparecer mucho. ¿Hay castigos por jugar mal?
No sé si castigo, pero si no, pero te va al fondo de la fila y si no mostrás el... Si sopira ahí. Claro, si no mostrás en los entrenamientos mucha mejoría, es que perdés. Más todavía cuando un equipo anda bien, cuando te pones en la fila es difícil entrar. A ver, Cabo, si tuviese que decir un 11 con, o mejor dicho, sin la duda de la zona central, ¿cuál sería? Hoy, al día de hoy. Y yo, a ver, yo me jugaría por Ángel Benítez, pero tampoco es descabellado pensar en un Topo Cáceres, por ejemplo. Topo Cáceres de central. No, es descabellado pensar eso. Frente a Cerro el sábado. En la nueva olla, ¿no? ¿O No sí? creo que le pese. No, acá le pregunto a Jota. ¿Qué decís, Jota? Mucho riesgo. Por cómo juega Guaraní principalmente. A no ser que Guaraní se repliegue A todo eso el partido voy. y salga de contra. Por cómo juega Guaraní es un riesgo, pero si cambia su manera, vos decís que puede jugar. Como dice Cabo, que Topo puede jugar cualquier partido en cualquier momento porque es Topo, pero lo que pasa es que tenés Rentería, Roman, Navarro, Quintero, Iván Villalba, y tu otra opción otra vez Ángel Benítez. O sea, está, y si juega Topo, tenés 7 jugadores que al final no te cierran. O sea, tan mal están en un plantel que es competitivo, porque Guaraní mostró que el que entra anda. Significa que para entrena poner un bien. especialista Claro. en esa zona. Bueno, Cabo, ¿qué más? Piru Contreras, Cedrés, Florentín, Marcelo González, Josué y Ferfer. El resto de los futbolistas que están casi confirmados. Josué La vuelta puede- de Guillermo. Josué Sí. puede jugar, ¿verdad, Cabo? Contra Cerro. Josué puede jugar. ¿Y Alfio? Lesionado. Alce está lesionado. Sí, Ya lesionado. había salido golpeado aquel partido con River, rotura fibrilar. ¿De cuánto? Tuvo. Y eso no sabemos, Ah. Chipi. Lo que sabemos de la lesión, no sabemos los detalles, pero rotura fibrilar por parte de Alfio Díaz. Guaraní había jugado un partido importante frente a Libertad sin Alfio. Había igualado 2-2 en... Jugó Marcelito González. puso este mismo equipo. Con Sí. Josué, Ferfer y... Ah, no, le puso a A Piru. Contreras de media punta. Alfio no jugó ese partido por cláusula, ¿verdad? Por cláusulas. Por cláusula. Le puso a Piru de media punta y lo abrió a Marcelito a la derecha y por izquierda a Colmán, que probablemente haga eso ahora. ¿O no? Y depende, porque varía mucho de acuerdo a lo que propone. Si va a salir rápido de contra, Piru y Josué van a jugar por fuera. Y Marcelito de media punta. Y puede jugar Marcelito de por fuera también para la contra, y Josué para jugar con Ferfer, ¿verdad? Pero ahí me parece que va a tener menos peso de área. O sea, atropella más el área Marcelo que Josué. Pero Ferfer Ese puede partido jugar fue un de partido 9-9. muy intenso. Ese partido fue un partido muy intenso por parte de Guaraní. ¿Con quién más no cuenta Jubero, Cabo? Aparte de Oviedo y del Central. Y de Miguel y de Marcos. Y después están todos. Ah, tenés Marcos, perdón. Miguel, quiero decir. Tenés Miguel, ya lesionado por varios meses. Y Fernández salió lesionado también, recuperó 100%. El sur. Sí, se recuperó, Jota. Roberto Fernández. Roberto vuelve. Se le puede complicar a Guaraní en términos de cantidad, ¿verdad? Del plantel. A partir de ahora, con lo de Miguel, con lo de Marcos, hay que ver cuándo se recupera. Mira que otro lateral hace Alfio. rato que no hay ahí en Guaraní. Guillermo. Claro, pero ellos dos son los que hace 3 años pelean entre ellos. O Y sea, uno no selecciona apareció la otro otra. lateral. Juvenil, Y ¿quién si hay se ahí, neces- Cabo? Alexis Villalba había jugado de lateral derecho. Con Florentín, sí. El lateral izquierdo Sí. también. Con Y Costa si también nece- lo había Con jugado. Costa del lateral derecho. Y si se necesita hoy un lateral derecho, se lo utiliza a Guillermo.
Sí, pero está Franco. O sea, Franco se metió este semestre. Está Franco, otro apellido que no juega desde el partido contra Colón. Sí. Ahí me voy a plaguear otra vez en relación a lo que estábamos diciendo con el chico con quien hablamos. Me parece a mí, ¿verdad?, que fue un perjuicio para Super Ramírez, por ejemplo, que haya dejado Guaraní. Se fue a Libertad, no jugaba ni un pero algo le falta. Era figura. Porque ahí no le faltaba algo. En el otro equipo le falta. Y Báez, entonces, ¿para qué jugó Guaraní si era titular, capitán y ahora no juega? Ramírez perdió el puesto. Claro, perdió el puesto. Porque en un momento inclusive Piris no iba a estar en los planes de Garnero. Ganó Piris el lugar y para este semestre lo trajeron a Mayada. Pero vos viste partido de Guaraní, por lo menos uno viste, de Libertad, digo, con Super Ramírez. Sí. ¿Y qué hizo mal para sacarle? Ese fue el tema, es la preferencia nomás del técnico, pues. Hacer mal no creo. Era titular indiscutido. Pero, por ejemplo, para esta etapa de la Sudamericana trajeron un lateral de jerarquía como Mayada. Guaraní jugaba otra cosa con Costa de lo que juega Libertad. Libertad propone más campo abierto para el lateral. Guaraní el lateral atropellaba, Nico, porque presiona. Pero era figura, Jota, vos podés dibujar todo lo que vos quieras. Fíjate que Mayada, ¿qué es lo que hizo Mayada ahora? Metió un golazo de tiro libre. Jugó muy mal con Olimpia, pero siempre juega bien. Pero y tampoco no es como para decir de bien cambiado Super Ramírez. Fíjate Piris comenzó el año, no estaba en los planes, terminó siendo el lateral titular de Libertad campeón. Hoy no es titular en Copa Sudamericana. Y con toda la trayectoria que tiene, le trajeron otro lateral para que sea titular en Mayada Sudamericana. te da ese trabajo de soltar para ir al ataque. Insisto, el peor de la cancha fue con Olimpia, pero ese no es. Super Ramírez no alabábamos eso en Guaraní cuando estaba. Porque ellos se replegaban. Guaraní no tenía la pelota. Guaraní era un equipo de intensidad. Guaraní te atropellaba. Y ahí Iván era figura. Y en este le está costando. O sea, para encontrarle una aplicación. Le está costando jugar. En equipo abierto. Y bueno, entonces tengo razón. Jugaba en Guaraní y ahora no juega. Y bueno, por el sistema de juego. ¿Qué ibas a decir, Cabo, hace rato? Jota, vos querías decir algo del equipo legendario. Cabo, ¿qué más? Hay una aplicación, J sabe de mejor forma. Ayer estaban hablando de eso, en donde se paga de forma anual o semestral o mensual, no sé muy bien, pero que tienen todos los cuerpos técnicos. Uno introduce el nombre del club al cual va a enfrentar, le sale los jugadores del plantel y todos los movimientos. Hay un par, creo, pero Wisecout es Sí, pero hay otro más avanzado. Hay otro... Sale $20,000 al año. Sale. Sí, todos los que tienen ese artefacto se graban todos los entrenamientos, movimientos y todo de todos los equipos del mundo. Y de los Cristóbales Colones, Cristóbal nomás. solamente uno tiene. ¿Ah, sí? Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Mira. O sea que estaba con todo ayer tácticamente el Cristóbal Colón. Pero vos no tenés de Cristóbal Colón. Claro. Por ejemplo, yo no puedo saber si Miranda todas las veces va por fuera y te saca ese remate o fue casualidad. En cambio, Cachi sí podía saber si Camacho sale a la izquierda o a la derecha. Pero no es determinante, pero ¿saben qué sirve eso? ¿Sabes por qué te digo, Jota? Sí. Por los jugadores que mencionábamos que ya no vienen teniendo minutos en Guaraní. Le extraño a Carlos Arce, a Ranulfo Miranda, cuando decía... ¿Cómo diría? Como se dice siempre, ¿cómo es? El jugador que falla es suspendido, los otros no. ¿Cómo le decía? O sea que en España le extrañan a quién, por ejemplo. No, pero mira, Nico está frente a la computadora y pelea por su WhatsAppero y extraña la otra época. Entonces, que te llamen a línea baja tu WhatsAppero. ¿Cómo le decís a Fernando Fernández, Cabo? La fiera, el queso, normal. Se enoja acá el 576, dice Fer es una denominación APU. No. Siempre fue el queso, dice. No, la fiera es Fer. Hay cariño ahí. ¿Quién relata el sábado, Chipi? El señor Ledesma. Y tiene que cuidar la garganta. Sí. ¿Mucho gol le voy a decir?
Sí, Chiqui contra Jubero. El último partido terminó 4-4. Un amistoso en la Nueva Olla. El gol 100 de Ferfer. No le gusta aquí al amigo Ferfer. ¿Uno o dos le falta a Ferfer? Dos. Uno. Uno para llegar a 100 y dos para llegar a 101 y 100 con la camiseta de Guaraní. No. Ah, porque él tiene un gol en Olimpia, pues que cambia el dato, puede ser. Él tiene un gol en Olimpia que hace que en Guaraní tenga un número y en el fútbol paraguayo 98 en Guaraní y 1 en Olimpia. En 99, pues sí, le falta 2 para Guaraní. En el fútbol paraguayo no hace 100. Pero en el fútbol paraguayo solo tiene 88. Claro. Es diferente el dato. Claro. O sea, porque ahí no tiene relación también un dato con otro. Claro. O sea, hubiese sido 100 si tenía en Olimpia y en Guaraní llegaba a los 100 goles. O sea, es su gol 100 como profesional, entonces, no como... No. Tampoco. No. Su gol... Parece un teorema ahora. Ahí ya me confundí. Con la camiseta de Guaraní. Tengo acá. 100 goles... Él tiene 88 goles en el fútbol local, que es el récord que está lejos de Juan Zamudio y de Rodrigo López y de... ¿Quién es el...? Sasá hoy es. Sasá. El máximo. Sasá. O sea, de ese récord él está lejos. Sí. En Guaraní, contando los goles internacionales y los goles locales, tiene 98. En Olimpia tiene 99, tiene un gol. Sí. O sea, no suma... No tiene nada que ver. No tiene se nada que ver. mezclaron los datos. ¿Estamos bien, Fede? Sí, así es. O sea, él necesita 2 goles para llegar a los 100 goles con la camiseta del equipo legendario. Ahí está. Con 2 goles llegaría a los 90 nuestro fútbol. Mezclando internacional y nacionalmente por Guaraní. Sí. Y con un gol llega a los 100 con la camiseta de Guaraní. Con 2 goles. Con 2 goles. 98 tiene ahora. Claro. En su carrera tiene 123 goles. Ahí lo único que se puede juntar para sacar otro dato es goles en equipos paraguayos. ¿Sabes qué? Ahí le falta uno y llega a ¿Sabes 100. a qué se le parece esto de Fernando Fabián Fernández? Vos sos inteligente con la matemática. No, pero de verdad te digo, Jota, vos sos inteligente. Nos vamos vos, Nico y yo a un bar. Sí. Y vamos a tomar una cerveza. Sí. Y la cerveza sale 30 guaraníes. A la pistola. No, vamos, pues. Esperana, Jota. ¿Dónde ¿Cuánto tenemos, Jota? Esperá. Pues. ¿Cuánto tenemos que poner cada uno? Somos 3. La cerveza sale 30. ¿Cuánto tenemos que poner cada uno? 10. 10, muy bien. Espectacular, Jota. No, pero 10. estoy buscando tu 10, trampa. Esperana. 10. Ahora viene. Viene el mozo y te dice, hoy tenemos un descuento especial y sale 9. Sí. ¿Cuánto vamos a poner al final? ¿Cuánto vamos a... No sale 9. Si te dice... De 30 tenés que bajar. ¿Eh? No, 30 claro, que pero sale. espera. Finalmente vos vas a... Está bien, planteé mal. Perdón, Jota, bueno, te quiero trampear. Quiero que entiendas bien lo que te quiero decir. Viene el mozo y te dice, tenemos 5 de descuento. 5 guaraníes de descuento. Entonces vos de los 30 pasás a ser 25. ¿verdad? Sí. Quedan 5 guaraníes en el aire. Yo te doy uno a vos, uno a Nico, uno a mí. ¿Cuántos pusiste al final? Si yo te devolví 1. Si me devolviste 1. Yo, claro, de 5 guaraníes nos hizo el descuento el mozo, ¿está bien? Yo te di 10. 10 ibas a poner al comienzo. Iba a poner, todavía no puse. Claro, el mozo vino y te dijo, vamos a tener 5 de descuento. Entonces yo hice, te di 1 a vos, 1 a él y 1 para mí. Y 2 le vamos a dar de propina al mozo. ¿Está bien? De los 5 que él nos descontó. Sí. Entonces, ¿cuánto ibas a poner al comienzo? Al comienzo iba a poner 10. Yo te devolví 1, digamos, ¿verdad? Porque 1 y 1 y 2 de propina del mozo. ¿Cuánto pones al final? Yo te devolví 1. ¿Cuánto pones al final? 9. No pongo 9. ¿Por qué? 9. Sí, 9 pones. 9, sí te digo 1. No, porque yo nunca puse. Al final yo estoy pagando 27. No, está bien, bueno, poné ahora. Vos ponés 10, yo te digo, tomá, Jota. 1 otra vez para vos. 1 para Nico, 1 para mí y 2 le damos de propina al mozo. De los 5 que nos hizo el descuento. No, puse 10 y no hay vuelto. ¿Eh? Claro que... ¡Ay, Jota! Sí. Ahí sí hay vuelto, me está devolviendo y entonces puse 9. Y bueno, ya eso... 2 de propina al mozo. Sí. Y 3 nos dividimos del 5 de descuento. ¿Está bien? De los 30 iniciales. ¿Cuánto pusiste al final? ¿Cuánto pusiste al final? Y 9. 9. 9 por 3. Y es 27. ¿Y 2 de propina al mozo? Claro.
¿Qué? ¿Y 2 de propina al mozo? No, pero no es ¿Y el dónde está cálculo. ese guaraní? No es el cálculo. ¿Y No, cuál es el cálculo? No, ese es el cálculo. Y a ver, señor matemático, ¿yo te puse a vos? Este tipo de gol de Fernández, uno que el gol de Olimpia es rompebola. ¿Dónde está ese gol de Olimpia? Jota. No es el cálculo porque la plata fue electrónica, no pusimos la plata. Claro, no es el cálculo. Vos en realidad pagaste 9, algo. Este es como la tabla de Porque promedio. vos no sabes por qué. No sabes por qué. Sí. Porque nosotros pusimos en realidad una cerveza. Sí. 3 cervezas dividido entre 3 y 2 de propina dividido entre 3. No. Vos tenés que querer complicar. Claro, por eso es que hay Ya quiere tomar por eso, demasiado. espera, no, espera, porque ahí, espera, si no se va a entender. Vos estás haciendo el cálculo por los 5 que te rebajó él. Pero en realidad vos no tenés que hacer el cálculo por los 5, vos tenés que hacer el cálculo de cuánto salieron las 3 cervezas divididos 3, que es lo que pagamos, más 2 de propina, porque los 3 que él te descontó no se le pagó a nadie. Pero 5 se descontó, Jota. No, pero hay 3 que te descuenta. Porque 2 nomás le dimos de propina, 5 te descontó en 3 cervezas. Entonces te sale 9, algo. Que ahora ese mentalmente no me va a... No hiciste 9, algo. Claro. Claro, porque el descuento, la cerveza no te salió 10. No tenemos un WhatsAppero ahí inteligente, Nico. Claro, la cerveza no te salió 10. La cerveza, a vos sentarte a chupar ahí te salió 20, te salió 9, hermano querido. Mi hijo de 5 11 años está riéndose de la matemática de Chip y dice el 358. No, a vos te salió el problema, yo no tengo la solución. A vos te salió 30, 25 dividido 3 más 2. Eso es lo que te salió sentarte ahí. 25 dividido 3 más 2. Porque el resto de tácito pues descuento, no es plata. ¿Sabes qué hay que hacer, Jota? ¿Qué hay que hacer? El que pierde el truco paga directamente y ahí se termina todo. No, si no decís no tengo nada, la próxima pongo. No entra en el problema. Ese gol es el que faltaba, el guaraní de la cerveza de Jota. Bueno, el gol de gol fantasma. Él hizo un gol con Olimpia, uno solo. Contra Luque a la mañana fue en para uno, Arco Norte. Y vos no tenías esos libros de problemitas, Jota. Vos no sabés el lobo, la cabra y el repollo. ¿No? No, ¿cómo ese no vas a saber, Jota? Y vos estás de un lado del río con un lobo, una cabra y un repollo. El lobo le come a la cabra le come el repollo, pero el lobo no le come el repollo. Cuando vos no estás, ¿verdad? Cuando vos estás nadie se come entre nadie, ahí están todos tranquilos. Y vos tenés un bote y tenés que cruzar al otro lado del río, pero tenés un solo lugar para llevar y traer. ¿Cómo le haces pasar a los 3 sin que se coman, sin que se maten? ¿Entendés? Este es espectacular, vos tenéslo, vos sabés ese Fe, y sabés la solución. Sí, claro. Sí. No, ya se olvidó, Fe, mirá, Hay que pensar la solución, pero existe eso. Claro. Había uno de la vaca, la alfalfa y el tigre, sí, algo así era. Pero nomás la misma cosa. Sí, es lo mismo. Había un librito de problemas de... Espectacular era eso. Sí. ¿Cómo te hacía pensar? Ay, Jota está pensando. Claro, porque vamos a la pausa y a la vuelta Jota responde. Si el lobo no le come al repollo. Claro. ¿La primera cuál es? La primera es fácil. Llevar a la cabra. Le llevar la cabra. Y ahí está tu problema. ¿Por qué? Y a ver... Y el lobo no le come el repollo. Está bien, pero vos a los 3 tenés que hacerle cruzar. Y bueno, y después venir y le lleva al lobo. Sí. Y después venir y ahí el lobo, el lobo le come a la cabra. Con la cabra ya al otro lado. Bueno, se fue a la China esto, cabrón. El 780 dice, la solución es que tomen agua, dice. Todo por culpa del gol de Ferfer. Bueno, un abrazo, Cabo. Abrazo grande, señores. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos con el lobo, la cabra y el repollo. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi.
Tupi, por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Por nuestro mes aniversario vuelve Maratón Jams con precios únicos. Del jueves 16 al domingo 19 de septiembre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas. Y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder, la gente sabe. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219
0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos. A ver, whatsappenos, Nico, por favor. Se prendieron los muchachos, Chipi. El 713 dice que grande Jota, te escribe un estudiante de ingeniería. Perfecto el cálculo. Dice. Grande, gracias. El 780 dice, ¿cómo pico JJ? Decepción, dice, 27 pagan, 2 propinas, más 25 cerveza, dice. Claro, él va, está bien, él va a 25. Sí. 5 fue el descuento. Vos tenés que restar esos dos en verdad, no sumar a 30. Pero anda. Hola chico, dice Nivaldor. Dijo que está bien. El 472 dice, hola chico, dice Nivaldor se animó a tanto, dice el lobo, la oveja. Da gusto escucharle, sigan así, dice. Pero vos sabés, pero cierto lo que dice el estudiante de ingeniería. O sea, el cálculo que hizo Jota es correcto. O sea, acá envía un audio el 358. El acertijo de Chipi está en mi audio. Dice, pasá, dice. A ver. ¿Se puede pasar? ¿Tenés audio para pasar ahí, Cristian? Y vos sabés que, hay que pasar. Esos son los cálculos que vos tenés que hacer cuando si tu audio? lateral pasa, no pasa. ¿Y acá? Sí. Vamos probando. A ver, ponemos ahí. A ver, tenemos con Nico. ¿Cuál es el volumen? Voy a probar acá con el volumen. Esperá que amigo. Mientras tanto dice... Cabra, Chipi. Y llevo a mi cabra en mi canoa porque el lobo no se va a comer el repollo. Dejo a mi cabra en la orilla, vengo otra vez, subo a mi repollo o subo a mi lobo, cualquiera, supongamos que subo mi repollo. Voy, dejo a la otra orilla y luego traigo otra vez a mi cabra y dejo en la orilla, ahí subo a mi lobo y llevo a mi lobo y lo dejo junto al repollo, no se va a comer al repollo y luego vengo por mi último animal. Muy bien, impecable. Hay que llevar y traer a uno siempre. Claro, el 072 dice también, primero le lleva la cabra, luego lleva el repollo y le trae la cabra de vuelta. Y lleva al león y vuelve para llevar a la cabra. Listo es. 072. Muy bien. Sorprendieron los muchachos ahí en el... Bueno, está Julito Caballero para hablar de libertad. Julito, ¿cómo estás? Hablando de león. ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo te va? Abrazo grande ahí a Nico, a Jota, a Fede, a Víctor, a todos los compañeros, a la gran audiencia de Unión FC. ¿Todo en orden? Todo en orden, Julito, todo en orden. Bueno, ¿qué dice el equipo repollero, Julio? ¿Juega mañana Libertad frente a River? Exactamente, sí, mañana evidentemente no se quiere descuidar el campeonato local. El Libertad está necesitado y más todavía después de lo que fue la última imagen, la derrota por goleada en manos del Olimpia, pero por lo que pudimos indagar y nos dijeron va a ser un equipo casi alternativo, un equipo mixto, porque va a reservar varios titulares Daniel Garnero para lo que va a ser ya el partido decisivo de la Copa Sudamericana la próxima semana, el próximo miércoles ante el Bragantino. Todos habilitados, todos disponibles, ningún lesionado, salvo los que tuvieron lesiones muy complejas y de recuperación a largo plazo, digamos. Después absolutamente todos disponibles. Marcelo Díaz, que venía con una molestia, está a disposición. Rodrigo Bogarín, Bautista Merlín y Lorenzo Melgarejo, que no jugó el partido pasado, pero están todos habilitados médicamente para poder para que eche mano el técnico Daniel Garnero. Hoy a las 18 es la práctica en el complejo allí frente a la Confederación Sudamericana de Fútbol, y allí seguramente va a parar el probable equipo para el día de mañana. Posteriormente ya van a quedar concentrados los jugadores afectados al compromiso de mañana. El día sábado, los jugadores post partidos ya frente a River, los jugadores de Libertad van a ser sometidos al hisopado correspondiente por el tema del protocolo Conmebol, evidentemente ya previendo lo que va a ser el juego de Copa Sudamericana ante Bragantino, y probablemente el martes, después del mediodía, va a ser el viaje a Brasil para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con respecto al equipo, Julito, la semana que viene, el miércoles. ¿A qué hora? Miércoles. Creo que es 18:15, si no estoy equivocado. 18:15. Primero de visitante. 15. Efectivamente, primero de visitante. Arbitraje de Facundo Tello, y en el VAR va a estar el chileno Julio Bascuñán, ya árbitros designados también para ese compromiso. Bueno, perfecto. ¿Qué decía Julito antes, perdón?
No, nada, simplemente el tema del hisopado que el sábado van a realizarse y el viaje probablemente el próximo martes después del mediodía. Bueno, un abrazo, Julito. Chao, viejo. Dale, señor. Mañana seguramente ya vamos a tener un equipo en base a la lista de concentrados también, porque recién, generalmente el día del partido se da a conocer la lista de los que concentran para un partido, ya sea en el ámbito local o por Copa Sudamericana Chipi. Un abrazo. ¿Qué te pareció el PSG ayer, Julito? No, yo esperaba un poco más, bastante más en realidad. El tridente inconexo, no se juntaron prácticamente, mediocampo que no contuvo absolutamente nada, y va a tener que trabajar mucho Pochettino de media cancha para atrás, principalmente para llegar a instancias decisivas. La verdad que esperaba mucho más del tridente también, muy poco de Messi, muy poco de Neymar, de Mbappé. Cosa que Messi metió un pase de gol allí para Mbappé también primer tiempo, un remate al travesaño, en el segundo tiempo tuvo un par de intentos también, pero la verdad que yo esperaba mucho más. Un abrazo, Julito. Dale, señor, saludos. Dame el informe de Copa Davis, por favor, Cristian, que arranca mañana temprano para nosotros. Nico. Sí, chiquitito nomás. Yo creo, de acuerdo a la información que tengo, que Pachi Carrizo no va a jugar en Cerro. Por el cuadro gripal que tiene, que es muy fuerte. No sé si va a alcanzar para que hoy se recupere y trabaje mañana, pero de acuerdo a la información que yo tengo, es muy difícil que juegue Pachi Carrizo, y no sé quién. No, y era Fariña, pero salió con molestia, también hay que ver cómo, después de 90 minutos, no creo que... Va a ser Morales, capaz doble punta. Enzo fue flojito ayer, para mi gusto por lo menos. Sí, si jugó ayer no va a jugar con Guaraní. Va a jugar Mateo seguramente otra vez. Vuelve Boselli, ¿verdad? Que ya está. No sé si va a ser Morales Boselli o si va a ser... Vale la idea de chiquearse, ¿verdad? Pero por lo menos... Y puede ser otra vez Vargas, recuperó, ¿o no? Lo de Vargas fue táctico. Sí, entonces puede jugar otra vez armando el mismo equipo con un media punta. Puede ser Mateo por derecha, otra vez Rodríguez por izquierda y tirarlo a Aquino de punta. Detrás de Boselli. Armando el mismo 4-4-2. ¿Verdad? ¿Pica Carrascal? Sí, vamos. No, él dice Rodríguez. No, Rodríguez por izquierda. Rodríguez por izquierda. Carrascal con Pica. Claro, por el doble 6. Bueno, mañana vamos a ampliar Cerro Porteño. Dame la Copa Davis, a ver el informe y ya venimos. Después de más de un año, se reanudará mañana la Copa Davis de tenis. Paraguay tendrá como rival a Eslovenia de visitante por el Grupo Mundial 2. El TAI se disputará en la ciudad balnearia de Portoró sobre polvo de ladrillo. El Team Paraguay tiene como capitán a Ramón Delgado, quien cuenta como asistentes dentro de su equipo técnico a Gustavo Ramírez y a Paulo Sergio Neco Carballo. La serie se abrirá mañana a las 6 de la mañana, hora nuestra, con la presentación del número 1 nacional Daniel Vallejo, de 17 años, frente al rankeado 670 del mundo Tom José Bardeman, de 31 años. En tanto, la jornada se cerrará con un duelo de juveniles. Por Paraguay jugará Martín Vergara del Puerto contra el local Bor Abnar, de 17 años. La serie se disputará al mejor de 5 partidos, 4 singles y 1 de doble. La selección que gane 3 de esos encuentros pasará de ronda. Bueno, allí está, Copa Davis arranca mañana a 6 de la mañana para nosotros. Se hizo el sorteo, como informaba Fede en este compendio. Bueno, algo más. Ayer se lanzó el campeonato mundial de patinaje que se va a hacer en nuestro país. También desde el 29 de septiembre al 9 de octubre. Finalmente, después de la polémica, vamos a tener 2 representantes de Paraguay en la competencia. Y bueno, ayer se hizo el lanzamiento oficial de este campeonato importante que se va a llevar a cabo en nuestro país luego de lo que fue la pandemia y los campeonatos suspendidos el año pasado en este deporte del patinaje artístico. En cuanto al ascenso, se definió para el domingo el partido único, hablo de la final, entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Itapuense. ¿A qué hora? A las 16, en el cancha que gana del 12 de Hacienda octubre. Intermedia. Sí. No. El que gana va a jugar la promoción contra el segundo de la primera vez. Nacional de la primera vez. En Itagua se juega. El segundo del Nacional B contra el de la primera B. La famosa primera B metropolitana de otros tiempos. Sí, señor. Rápidamente lo que me acuerdo, anoche ganó el América de México
con los dos paraguayos, con Valdés y con... Ahí tiramos el informe hace rato de la Conca Champions. Sí, por eso, para repasar nomás. Y, ¿cómo se llama? Ganó otra vez el Atlético Mineiro, Flamengo volvió a ganar, el equipo del Austin, donde jugó Cecilio de titular, volvió a perder, está ultimísimo, así que la presencia de los paraguayos también, hoy juega el Cruz Azul, vamos a ver si cómo le va en la Conca Champions. Sí. Ahí bajan, ¿verdad? En Estados Unidos. No, creo que no. Pero muy pobre lo de Austin, ¿verdad? Con Redes y compañía. Puede haber final entre paraguayos en la Conca Champions si pasa Cruz Azul. Ganó Monterrey 1-0 la ida, hoy se define y se puede dar el cruce entre América y Cruz Azul. Así mismo es, que es lo que va a ocurrir. Bueno, nos vamos, señores. ¿Aviso parroquial, Nico? No, yo creo que por ahí vamos a mirar hoy los partidos de la Serie B, también del campeonato brasileño, donde están los paraguayos. En Cruzeiro está jugando de vuelta de titular Cáceres, Raúl Cáceres. Ya que hablaba de Julio Villalba, el técnico de Itapuense es Julio Villalba, Nito Villalba, sí. Aquel centro delantero que es Encarnación luego. Integró el cuerpo técnico de Pablo, era ayudante de Pablo, sí. Y ahora tiene la posibilidad de subir. Arnaldo Pereira, por ejemplo, es uno de los centrales de Itapuense. Había un Julio Villalba que era extremo, era delantero pero extremo también. Es el de Cerro, me parece, ¿o no? El que se fue a Alemania, el sub-20 de las selecciones menores. No, uno más de tu época. Nito lo que era de mi época. Sí. Pero él mucho en Chile jugó mucho tiempo. Acá jugó poco. Bueno, yo no puedo creer que no quiero leer al aire. Hay un supuesto informe de se produjo una lesión muy grande en el Club Sajonia. Terrible. Sí. O sea, ¿viste? A veces los muchachos creen que juegan, no sé, primero la final de la Champions y segundo que van de mala leche. Y al hijo de un colega incluso le rompieron el peroné, se tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y ante la supuesta declaración del infractor dijo que sí le rompía, a mí que me importa, pero no quiero, es una cuestión que no sé si está confirmada, ¿verdad? Porque lo ideal es en este momento es pedir disculpas, aceptar el error y punto, ¿verdad? Como mínimo. Pasa mucho eso en los torneos clubes, los perros se van como si fuese con el fanatismo y con la rabia encima. Pero además jota de mala leche, una cosa es entrar bien y otra cosa es entrar a romper porque yo soy malo y guau, soy futbolista. No soy futbolista, son boludo que está jugando ahí como todos nos divertimos, ¿verdad? O sea, ¿sabes lo que es? Dejale a los profesionales, ¿verdad? Y ni aún así, ¿verdad? Eso de ir de mala leche, no, una locura. Bueno, nos el vamos 767 rápidamente dice Telio, el mismo de Cerro Fluminense, Socorro, dice. El 780 dice, va ingeniero, pero yo soy contador. El otro era el ingeniero, ¿no? Mejor todavía contador. Si es contador ahí menos no vamos a equivocar. Pero los dos fueron, contador y el ingeniero también escribió, así que un abrazo para ambos los dos. Muy bien, nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos.
Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañimo añen de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañen botapaboca, yayepohei, hañañemo mombirí mokoi metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera symo ai, hañaño ñangareko paguasuta. Peicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepyta soma ijykére Entidad Binacional Yacereta. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del